Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo, nuestro directo tradicional de los viernes. Mira, me encuentran no preparado, mira, no prendí las luces, se ve feo, azul, qué espectacular, un desastre el día de hoy, chicos, disculpen. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Cómo están? Bienvenidos a este directo del viernes, nuestro directo tradicional del viernes. Ahorita me acompañará el resto de los compañeros de viaje, valga la redundancia. Hablaremos obviamente de esta nuevo estilo de comunicación por parte de la Juventus, las declaraciones de Comolli, las declaraciones de Chiellini, muchas de estas, las de Chiellini se hablaron en el directo del miércoles por la noche. Ustedes estaban pidiendo mucho que se regresara los directos durante la semana en la noche y así hicimos, lo estamos escuchando y haciendo lo posible, gracias también a Milka, al resto de los embajadores que están dando su granito de arena con eso. Muchísimas gracias a todos los que ya están aquí, desde muy temprano se unieron en el chat y hoy gana Luciana Brayato. Se tomó en serio la queja del profe el otro día, llegó a las 6 horas antes de que empezara el directo. Saludos pueblo, Juve, la primera. El Juve Solano siempre ahí entre los primeros a las 9 de la mañana, horas mías, o sea, 3 horas antes de que empezara. Buenas tardes, pueblo. Increíble que a esta fecha tengamos más amistosos programados que fichajes y salidas realizados. Esperemos se activen ya para tapar la falencia de la Rosa. Bueno, hablaremos un poquito de eso también. Luis Vallejo, bastante preocupado, 20 días para el inicio del campeonato y seguimos teniendo un equipo de cuarto puesto. Henry Corrales, ciao ragazzi, emocionado y preparado para el sufrimiento de una nueva liga. Veo que se habla mucho de fichajes, pero seguimos igual, puro humo. Bueno, no todo ha sido humo, Henry, pero sí, en efecto, ha habido poca información y también yo creo que eso podemos tocar ese tema y hablar sobre eso. Chevy Silderao se conecta también. Buenos días, pueblo. No sé cuál sea, debe ser el plan de Common Lee, pero espero que tenga éxito. Marlon Franco Fratelli de Pueblo Juve, ya comenzó el mercado. Ahora veamos qué hace Comolli. Esperemos que con brazo de hierro venda bien y compre lo necesario, al menos para pelear el puesto a Champions League. Paciencia. José Daniel Navarro, uno de nuestros miembros, nos dice: esta nueva administración sabe a lo que viene. No tendremos fichajes importantes, pero sí una estructura de donde tener buenos crecimientos. Abner Jordán también, ya debemos quedarnos con Nico y Douglas Luiz. En fin, toda la temporada fue mal. Mejor eso a que traer más paquetes a la Juve. Rey Duarte, otro de nuestros miembros. Chao, amigos. Feliz viernes. Que no sé qué quiere decir. Apure la temporada. Que se apure puede ser la temporada. Esto de pasar los fines de semana sin una rechera está muy aburrido. Hoy quiero debate, quiero sangre, polémica. Aquí escuchamos y juzgamos. Grande Rey. Bueno, mañana si quieres pasar aunque dudo que la Juve lo haga, si quieres pasar un mal momento, va a ser el amistoso entre la Juventus y la Reggiana. Va a ser transmitido en el sitio web de la Juventus para todos aquellos que no vivan en Italia. Así que si ustedes no viven en Italia, pueden verlo desde el sitio web de la Juventus, en el área de videos, ¿no? En el sitio web de la Juventus, solo se tienen que registrar con la Juventus, pero es un registro sin costo, no hay ningún problema. Y lo pueden ver el partido amistoso contra la Reggiana. Después del partido, el equipo viajará a Alemania, donde empezará el retiro. Tocaremos ese punto sobre eso. Jair González, buongiorno pueblo, muchachos, saludos, muchos saludos. Un abrazo a ti, Jair. Creo que estuvimos durante el miércoles con nosotros. Pienso que eres el mismo, Jair, ¿eh? Sebastián Griñetti, buenas pueblos, saludos desde Argentina. Un abrazo para ti, Sebastián. Rafa Zucker, feliz día, pueblo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos, abrazo y dejar el like. Eso es. Hola, Joshua, un abrazo para ti. Abner, Capo, saludos fino a la fine Forza Juve. Marwin Esteban Angulo nos pone: espero que haya un cambio de directiva, ya que no hay proyecto y ese técnico sinceramente no sabe ni a qué juega. Hay muy buen plantel, pero no son receptivos a ideas, por eso sacaron a Motta. Bueno, aquí hay un poquito de confusión, Marvin, con todo respeto. Cambiaron a la directiva, se fue Giuntoli, entró Comolli, entra Chiellini, están tratando de meter a un director deportivo, entró Modestó, hay un cambio de directiva. Puede que tengas razón en cuanto al director técnico, quizás no es alguien que te convenza, pero bueno,
calificó y hay que ver qué puede hacer, ¿no? Él mismo decía que con tres integrantes nuevos, este equipo podía ser competir para el Scudetto. Veremos, veremos. No sé, pero hay muchísimo de qué hablar ahí. Yo creo que sacaron a Motta no por el plantel en sí, sino por la falta de su capacidad de gestión humana. Y perdió el vestuario, lamentablemente, Motta. Capo, 7-0 de la Juventus Women contra el Zurich al momento. Sí, sí, hoy es el primer amistoso de la Juventus Women y bueno, lo hace a la grande. Realmente se están viendo cosas buenas ahí, aunque bueno, el Zurich es un equipo muy, muy inferior. Pavel Kibray, ¿qué tal, Joshua? Un saludo. Esperemos que la firmeza de la directiva se mantenga en el tiempo y sea igual con todos. Un abrazo para ti, Pavel, otro de nuestros miembros. Esto es un punto interesante, ¿no, Pavel? Porque y bueno, lo quiero tocar cuando llegue el resto de la manada aquí a hablar con nosotros, porque creo que es un punto de debate importante, pero sí es súper, súper, súper fundamental que se mantenga esa línea, ¿no? Esa línea de gerencia, esa línea digamos, cómo hablarle a los representantes, a los jugadores, porque se está haciendo un trabajo, se está haciendo una labor de cambio interno que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Voy por ese top spot del fanático. Así es, chicos, no se olviden que en YouTube, pues YouTube, para hacerlo un poquito más interesante, lanza, ¿no? Una competición interna entre los que estén ahí viéndonos y puede poner entre más comenten, donaciones, que se vuelven miembros, lo que sea, suben en el ranking y los 3 primeros puestos creo que tienen algunos emojis preferenciales, como esta manita del 2 así, creo que es una de esas cosas, ¿no? Que solo pueden usar si están en esos primeros 3 puestos. Una cosita ahí que lanzó YouTube interesante. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, es algo que gerencia YouTube, así que no los podemos ayudar tampoco de subir, ni mucho menos. Gustavo, David Bach nos dice buenas Pueblo, Gustavo Rocci, saludos Pueblo, esperando la nueva temporada con ansia, esperemos que todo vaya muy bien, así es, el mismo que calza y viste, grande, grande Jair, fue un gusto de verdad conocerte en persona. Qué bueno tenerte por aquí. William Vendramín, otro que siempre está presente. Chao, pueblo. Buenas tardes para todos y buen provecho. Un provecho para ti. Randy Romero, saludos, Capi. Un abrazo para ti, Randy. Gusto tenerte por aquí. La gente pide fichajes y hemos tenido 3 hasta ahora. Ojo para el que quiera ver. Mauro B, hola grande. Un abrazo para ti, Mauro. Qué gusto verte por acá de nuevo. Nuestro miembro de los Drugi que vive en Lanzarote. Es una historia espectacular. Uno de estos días hay que coordinarnos para que vengas a un directo, Mauro. David Bag, me siento más tranquilo, aunque no estén llegando más fichajes. Siento mayor dirección de la directiva, aunque nos quedamos así. Aún en el fondo, esperemos que algunos malos jugadores exploten. Diony Romero, otro de nuestros miembros, saludos de Santiago de Chile. ¿Qué piensas del intercambio entre Joao Mario y Alberto Costa? Mauro del Giudice nos dice, Yoyo, saludos, ¿por qué la Juve no usa su cantera? ¿Quién dice que no usa la cantera la Juve? Tocaremos el tema de eso también. Eficio Mulas desde Twitch, saludos desde Italia, un abrazo a ti, Eficio Mulas, gracias por conectarte desde Italia con Twitch. En cuanto a la pregunta de Giudice, y después también toco la de Diony Romero, antes de que entre el resto de la manada, ¿por qué la Juve no usa su cantera? Sí la usa la cantera. ¿Por qué decimos que no la usa? La cantera, recuerden que no solamente es para jugar en el primer equipo, lo hemos hablado muchísimo a fondo, porque hasta los equipos que se mencionan como equipos que usan la cantera, llámese Barcelona, lo usa muchísimo la cantera para fondear las compras para el primer equipo. Si ustedes realmente van a la data, o sea, los que llegan a ese primer equipo y se mantienen ahí son gente que sobresale de forma importante, ¿no? Por ejemplo, Yamal. Y el ejemplo en la Juventus es Yildiz. Pero claro que la usan. Entonces tuvimos a Fagioli, es de la cantera, tuvimos a Zule, es de la cantera, tuvimos a Bangulá, es de la cantera, Sabona es de la cantera, Miretti es de la cantera, y así sucesivamente. Cada año se está teniendo más. Pietrelli, que ahorita en este verano está calentando, entrenando con el primer equipo, es de la cantera. O sea, se usan los jugadores de la cantera, no todos están a la altura del primer equipo. Y poco a poco, pues, se tiene que ir o convenciendo la directiva, el entrenador, de que merecen un puesto en el primer equipo,
o se utilizan como moneda de intercambio, como venta, plusvalías, etcétera. Creo que las 10 ventas más importantes que se han hecho con jugadores de la cantera sobrepasan los 130 millones de euros, que no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa para un equipo como la Juventus. César Moyano, cierto es que Motta tuvo mala gestión humana, pero el grupo tampoco está libre de culpa. No es posible que ninguno haya entendido la idea de juego de Thiago Motta. Hubo culpas compartidas, como siempre, César, como siempre. Cuando las cosas van bien, es responsabilidad de todos. Cuando las cosas van mal, es responsabilidad de todos. Pero bueno, obviamente es más fácil sacar a un entrenador que a 26 jugadores, ¿no? Obviamente. Y de todas formas, estamos haciendo una labor de limpieza. Johnny Romero me había preguntado qué opinaba yo de Joao Mario Alberto Costa. Realmente, en términos económicos, no hubo beneficio entre ese intercambio. Por ende, a mí me llega pues, a deducir que es un beneficio técnico-táctico. Yo a Joao Mario no lo he visto jugar, no les voy a mentir, no voy a pretender que lo vi jugar, no me voy a sentar a ver highlights y con eso ya sé cómo juega Joao Mario. Quien les hace eso les está mintiendo, con todo respeto, porque eso no es fútbol. O sea, ver highlights, ver los resúmenes y después sentarse a decir Joao Mario juega de este estilo, de este otro estilo, no es ver fútbol, es inventar vainas. Pero yo imagino, si no hay un beneficio económico, porque al final la parte económica fue nula en el plazo completo del contrato, por ende debe ser un beneficio técnico o táctico. Es un jugador 4 años más grande que Alberto Costa, imagino que estaba ya más completo y cabe más en lo que busca Tudor. Ahora, una de las cosas que hablamos el viernes pasado, en los laterales falta todavía mucho, porque si Joao Mario va a ser el titular por derecha, no sé, ¿no? Al final, no sé, y Cambiaso, si no termina de reencontrarse, esta semana estuvo sonando que el Napoli está empujando fuerte por Miguel Gutiérrez, que era uno que la Juventus había tomado en consideración cuando se hablaba de una posible venta de Cambiaso al Manchester City. A mí Miguel Gutiérrez me parecía una opción bastante viable, relativamente no barata, pero tampoco costosa, y es uno que tiene perspectiva de crecimiento, que puede hacer esa labor por izquierda. Entonces yo decía, bueno, la Juventus al final puede cerrar por Miguel Gutiérrez, manda Cambiaso por la derecha y tiene Joao Mario ahí para hacer, digamos, rotación, relevo, etcétera. Pero ahorita parece que el Napoli es el que está empujando y la Juve pues ha dejado esa pista de lado. Se está trabajando mucho en lo que es Kolo Muani, en lo que es Douglas Luiz, Nico González, Vlahovic, y ahorita podemos tocar el tema de lo que dijo Comolli en sus declaraciones ayer, pero yo escucho muy poco del trabajo que se está haciendo en los laterales y yo creo que ahí es donde se necesita mucha más intervención. Se nombran nombres del mediocampo que cada semana es un nombre nuevo, ¿no? Que sale. Esta semana es la de Matt O'Reilly, que aparece, fue realmente alguien propuesto a la Juventus, más que la Juventus yendo a buscar a Matt O'Reilly. El nombre que sigue rondando es Hjulman. Si vieron el mercado análisis del lunes del Pro, se habrán dado cuenta que Hjulman no vale lo que están pidiendo por él. Es prácticamente una copia de Locatelli, un poquito peor, y vale el doble de lo que supuestamente vale Locatelli. Entonces no tiene sentido ir por él a esas cifras. Rey Duarte, la Juve, claro que usa su cantera, hace cartera con la cantera, ¿sí? También. Luis, necesitamos mano dura en el club si queremos volver a ser respetados. Habrá ahora, el que más me gusta es Jonathan David. ¿Qué te pareció, Luis, la rueda de prensa de Jonathan David? Interesante, ¿no? Sus declaraciones, su frialdad, lo que dice. 3 palabritas y respondía, ¿eh? Senza Paura, hola pueblo, buenos días a todos. Un gusto tenerte por aquí, Senza Paura, siempre presente también. William Benjamín, ¿qué se sabe de Colo? Porque se dice que ya hay avances y la amarillista como Sky y Papel Rosa dicen que el PSG solo acepta 60 millones. Bueno, William, perfecto. Me das la asistencia para tocar el tema de lo que declaró también como Lee a los micrófonos de diferentes, digamos, no periódicos, pero medios de comunicación que estaban presentes en el GOT. Aprovecho estar ahí para dar algunas declaraciones que llaman mucho la atención, pero que clarifican varias cosas. Ahora, no es coincidencia, quiero añadir, ¿no? Un poquito, hilar ciertas cosas que quizás pasaron desapercibido.
porque creo que el contexto es importante de tocar en este ámbito. Pasa lo de Douglas Luiz el jueves pasado. El viernes salen las declaraciones de Timothy, de la gente de Timothy Weah, que todos ya sabemos. Pasa el fin de semana. Durante la semana sale esta edición especial de Tuttosport donde Chiellini, muy al estilo Juventus, toca los temas que el agente de Weah había, digamos, tratado de desvelar, ¿no? La gente de Weah trataba de mostrar una directiva rota, ¿no? Con ciertas personas que querían, apoyaban la salida de Weah hacia el Marsella y otras que no, otras que se comportaban mal. Él insinuaba que era como Lee quien se comportaba mal. Chiellini, dentro de estas declaraciones en Tuttosport, pone todo en regla, dice que la situación no funciona así, habla del calciomercato, nos desvela lo que hemos venido diciendo por años aquí en Pueblo Juve, una vez más, que lamentablemente por la situación competitiva de la liga italiana, los clubes de Italia se ven forzados a comprar ya los descuentos en agosto. No tienen el dinero, no pueden competir en el mercado internacional por las fichas gigantes porque pues son demasiado caros. Entonces tienen que ir a la bodega, como dijo el prof el lunes, para ir a comprar en descuento lo que sobre, lo que quede. Y es una realidad. Y no es una realidad solo de la Juventus, es una realidad de la mayoría de los clubes. La anomalía en este mercado ha sido el Napoli y el Como, por dos razones diferentes. También el Como no es que va y compra las fichas más grandes, el Como hace un mercado bastante interesante de muchos jóvenes, pocos conocidos, pero es un equipo que pelea para llegar a mitad de tabla y fue lo que logró, con muchas esperanzas de llegar a la primera Copa Europea, la segunda, ¿no? La Conference, la Europa League, sería un logro increíble para el Como. Mientras tanto, el Napoli, habiendo ganado, recibió, digamos, un ingreso importante, vendido Osimhen a 75 millones, recibe otro ingreso importante, puede hacer un mercado un poquito más, digamos, más fuerte, pero a su vez también no ha podido terminar de cerrar ciertas compras. Ha cerrado muchas, varias de esas a costo cero, ¿no? Por ejemplo, lo de Bruyne, pero otras todavía sigue trabajando para tratar de cerrar y poco a poco lo está logrando, pero ellos tienen un poco más de dinero en el bolsillo. Ejemplos de quienes no están cerrando. La Roma creo que cerró por primera vez su primera compra del verano la semana pasada. El Inter no ha podido cerrar por Lookman. Hoy el Atalanta rechazó la oferta de 45 millones por Lookman. Recordemos, aquí hago una paréntesis, recordemos la prensa cómo manejó toda la situación Koop Miners el año pasado, tirándole mierda al jugador porque dejaba ahí colgado al Atalanta, no se presentaba al retiro, tirándole mierda a la Juventus porque estaba tratando de mal comprar a Koop Miners, que se había metido, le estaba metiendo cizaña a Koop Miners para que viniera a la Juventus y maltratara a la Atalanta, porque el Atalanta insistía en 60 millones. Este año el Atalanta insiste en 50 millones por Lookman. El Inter ha ofrecido 40, ofreció 45 en diferentes términos. La Atalanta se niega, dice son 50 o nada, pero la prensa no habla de que Lookman se está comportando mal. Lookman ya quitó en sus perfiles de redes sociales cualquiera nombración, ¿no? Nombramiento del Atalanta. La prensa no habla mal de él, no dice que Lookman es un loco, un demente, un enfermo mental por lo que está haciendo. No habla mal del Inter que le está metiendo cizaña, está queriendo abusar de su poder para mal comprar al Atalanta. Pero estas son cosas que obviamente son rutinarias dentro de la piltrafa de prensa que hay en Italia en cuanto a equidad de información, ¿no? Pero bueno, era solo una pequeña paréntesis. Entonces es una compra que no está surgiendo. Hay otras que no han podido cerrar tampoco. El Milan, Yahari o Yahiri, no sé cómo se diga, del Bruges no lo han podido cerrar por pocos millones. No tienen un delantero hoy por hoy el Milan. Jiménez creo que está lesionado, no está, no sé qué pasó ahí. Por ende, la situación de Vlahovic. Pero bueno, me fui muy lejos para empezar a hablar de lo de como Lee, pero era un poquito el contexto. Entonces, sale Giorgio Chiellini,
pone las bases que en la Juventus todo se trabaja en conjunto, que el mercado es complicado, que vender no es fácil. Canito, bienvenido, ¿cómo estás? Me escucho bien o no me escucho bien? ¿Te escuchas bien? ¿Te escuchas Ah, bien? muy bien. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí estamos ya, poniéndola de presente. Presente, muy bien. Bueno, Ah, déjame terminar el concepto y ahorita tocamos el tema. Entonces, bueno, hace todo esto que Lini sale como Lee en el J-Hotel y da cinco cosas, ¿no? Cinco o seis cosas que ponen todo, digamos, esta es la situación en el momento, esto es lo que está trabajando la Juve, todo lo que se escucha por ahí son unas locuras. Entonces, le preguntan sobre la situación Douglas Luiz y él dice, cuando Douglas Luiz no se presentó a la concentración, les dije a los jugadores que nadie puede faltarle el respeto al club, a un gran club como la Juventus. Creo que Douglas cometió un error, lo reconoció y se puso a disposición del club. Le perdonó, le pidió perdón a todos sus compañeros, a la directiva y al staff. Sobre Wea, a nadie se le empuja de irse de la Juventus. Él ha dicho claramente que quiere ir al Marsella, pero luego depende de la negociación entre los dos clubes. No consideramos que la oferta del Marsella sea tan importante. De lo que se quejaba el gerente de Wea era que en su momento se había aceptado 14 millones del Nottingham Forest por Wea y ahora que el Marsella está ofreciendo 14 millones en préstamo con obligación de compra, la Juventus no lo estaba aceptando. Lo que pasa es que el neófito de la gente de Wea no entiende que hay tiempos de mercado. Entonces, en junio, cuando se estaba cerrando el presupuesto, tenías una oferta por Wea en cash inmediato de 14 millones, no se dio. El imbécil de la gente de Wea se olvidó que el propietario de la Juventus, John Elkann, volvió a inyectar 15 millones más. Ustedes se recordarán porque están presentes aquí y los tenemos bien informados. Por ende, no se tuvo que vender. Ya en julio no necesitas esos 14 millones, ya pasó, es un nuevo año contable y tienes una oferta de un club de segundo plano en Inglaterra que te está ofreciendo 20 millones por Wea. Entonces, ¿por qué tienes tú, Juventus, que aceptarlo de Marsella un mes después cuando la situación contable ha cambiado y una fórmula totalmente diferente? Porque lo dices tú, agente de Wea, que eres un nadie. Esa es la posición de la Juventus, al cual yo aplaudo. En cuanto a Blajovic, como le dice, tuvimos una conversación muy positiva en Estados Unidos. Llegamos a la conclusión de que si hay una excelente oportunidad para él como futbolista y para nosotros financieramente, se puede llegar a un traspaso. Pero por el momento no ha llegado una oferta, claro como el agua. Dusan Blajovic está ahí. Si él trae lo que la Juventus pide por él, está a la venta. Si no trae por lo que pide la Juventus, ahí está el entrenamiento, ahí está la banca, ahí está la tribuna. Muchas gracias. Kolo Muani, que era lo que preguntaba nuestro amigo William. Kolo Muani está presionando para regresar y estamos hablando con el PSG. La Juventus tiene mucha confianza, reportó hoy Mateo Moretto, que la Juventus puede cerrar por Kolo Muani en dentro de poco. Están aceptando los términos del PSG, que es un préstamo con obligación de compra bastante simple de conseguirse. Lo que diga el papel rosado, lo que diga Sky, poco importa. Hay que ver al final cómo se cierra esa oportunidad. Se dice que la operación será una operación en total de 50 millones, bien sea 10 millones de préstamo oneroso primero, después con la obligación de compra pagas los 40 de más y después esos pagos son en diferentes tranchos, ¿no? Sobre Sancho le pregunta, creo que el club es muy atractivo, el club La Juventus. Me llaman muchos agentes y muchos jugadores. Después de todo, somos la Juventus y queremos volver a ganar. Asegurar la permanencia de Conceição, que eso fue uno de los fichajes de este año, para quien no haya prestado atención, uno de los mejores extremos junto con Gildi, ojo ahí, fue una decisión clara y fuerte, porque él puede jugar en ambos frentes de ataque, al igual que Nico González. Ahí está respondiendo dos cosas en una. Si alguien se va, si Nico se va, consideraremos a alguien para las bandas. Por ahora estamos bien. Tenemos a Sancho ahí, es una oportunidad si logramos vender bien a Nico González, que ya te lo explicó antes, ¿no? Te lo explicó con Douglas, te lo explicó con Blajovic, te lo explicó con Wea. Si vienen con la oferta necesaria para llevarse a nuestro jugador, nosotros tenemos ya como reemplazarlo. Si no, no se va y es parte del grupo y nos puede ayudar como lo hizo el año pasado. Así que bastante claro. Director deportivo, el nuevo director deportivo llegará entre septiembre y octubre. Claro como el agua y al punto. A ti la palabra, Cano. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones que dio como líder durante la semana?
Precisas, acertadas, correctas y confirmando lo que ya habíamos dicho aquí la semana pasada, que a la Juve le hacía falta un poco de bracho de ferro, ¿sabes? Un poquito de entender quiénes somos, cuál es nuestra identidad como ente futbolístico, no nada más en la cancha, sino como club, la jerarquía que debe de imponer ante el mercado, la jerarquía que debe de imponer ante los otros equipos de otras ligas. Y es que si vemos hijos de perra que están cerrando transacciones de 60, 50, 40 con datos de gente que nosotros tenemos en esos mismos números, no me van a venir a inventar a mí ofertas de 8, 10, 15 millones. Pueden pagar más. No pueden llegar al precio, pues muchas gracias, nosotros tenemos nuestra plantilla y vamos a jugar con nuestra plantilla. Lo que confirma también Tudor, ¿no? O sea, Tudor ahorita para el retiro de Alemania se está llevando a todos los jugadores, a todos se los está llevando, lo cual quiere decir que él por el momento cuenta con todos y está entrenando a todos y está adaptando a todos. Entonces, yo te digo, si se va Douglas Luiz, que espero que no, que creo que es un jugador que se le puede sacar mucho todavía. Si se va Nico González, que la temporada pasada también no se sacó lo que se esperaba de él. Pero es que yo creo que un poco Tudor va a estar sentado pensando justo lo mismo que nosotros pensamos. Porque nadie está viendo los entrenamientos, nadie sabe realmente qué está pasando. Creo que no se han abierto ni siquiera entrenamientos al ojo público. No ha habido, todos son rumores de lo que se ve, que Jaló bien está sorprendiendo, que Blajovic está sorprendiendo porque trae una condición física que nunca antes había traído. ¿Sabes? O sea, son muchas cosas que se están diciendo, pero que nadie realmente sabe nada. Y me parece que igual, como Lilo que está haciendo es confirmar esto de o sea, ahorita me encantó que saliera a hablar, un gran contraste a cómo se ha estado manejando la comunicación de la Juve en otros sentidos, en otros años, perdón, y este hombre al contrario, directo y franco y al centro y a entender que, a dar un mensaje claro de que somos la Juve, somos un club grande, somos uno de los grandes del mundo y no vamos a andar cumpliendo los berrinches de nadie, de ninguna gente, de ningún equipo, de ningún director deportivo, ni siquiera de la tifosería. Aquí se van a hacer las cosas al nivel de lo que el club y su jerarquía debe de responder. Y me pareció absolutamente correcto y brutal en todas sus declaraciones, ¿no? Yo igual, y como sabe, y lo que he dicho desde el principio déjame le mando un besito a Fabiancito, te extraño corazón. Lo que les vengo diciendo, la temporada pasada fue una excepción rara, fue una situación rara. Todo el mundo dice que tenemos muchos argumentos para excusar las cosas que se ven y llevamos así 3 años o 2 años, pero es que no ha dejado de haber anomalías en 2 o 3 años, ¿sabes? O sea, si es en el sector, en el sector directivo, si es en las sanciones deportivas, si es en los directores técnicos, si es, o sea, no ha dejado de haber, o sea, no hemos tenido un año de paz y construcción normal, vaya. No, ¿hace cuánto no tenemos un año así de tranquilo? Porque desde que, es más, me atrevo a decir que desde que salió Allegri en el 2018, no tenemos como tal un proyecto sólido con un entrenador sólido, más que a lo mejor Allegri en sus últimos 3 años, que fueron obviamente no a la expectativa de lo que se esperaba, pero que hay que entender lo que pasó en esos 3 años en todos los sentidos alrededor de Allegri y de la Juve, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que se puede decir de los jugadores, Pop Miners, Nico González, Douglas Luiz, estos famosos refuerzos que se trajeron para asegurar y afianzar el equipo la temporada pasada, yo creo que no hemos visto realmente unos jugadores que se sienten desenvueltos en el equipo por la situación que se vivió el año pasado, ¿no? O sea, fue una situación rara, confirmada con la salida de Mota, la llegada de Tudor, el cambio de directiva, el cambio de director deportivo, o sea, todo lo que se suponía fue confirmado con hechos, pues, ¿no? Entonces, ahora estoy a la expectativa, estoy muy a la expectativa. De hecho, hablando de eso, por aquí puse un highlight de una pregunta de uno de nuestros embajadores, de Rafa. Pregunta seria,
Club titular o suplente en esta Juve, Rafa, no tengo idea. No tengo idea. O sea, me gustaría decirte que si fuera la mejor versión de Kopp Miners, la que todos conocemos del Atlanta, indiscutiblemente sería un titular en una diferente alineación, en una estructura distinta, en un 4-3-3, muy probablemente Kopp Miners sería titular, pero en este 3-5-2, perdón, 3-4-2-1, en este 3-4-2-1, no sé cómo podría jugar porque Kopp Miners de doble pivote, no, ¿sabes? O sea, Kopp Miners es un casi como trecuartista, ¿sabes? Trecuartista creativo con llegada, no como enganche como era Dybala, sino este güey tiene un poco más de recorrido y es un poco más directo y aparte tiene tiros de larga distancia, cosa que hace mucho no vemos a Kopp Miners hacer, ¿no? Todo un año de cuando el tipo en Atalanta metía goles desde fuera del área chica cada 100 minutos, ¿sabes? O sea, era una barbaridad lo que hacía el tipo allá, ¿no? Entonces, no sé, habría que ver, solo Tudor sabe, solo Tudor está fijándose ahorita en lo que está pasando en los entrenamientos, creo que mucho dependerá de lo que vea Tudor en estos entrenamientos. Mañana vamos a tener, bueno, mañana vamos a tener una probadita de a lo mejor lo que Tudor empieza más o menos a ver, de quién puede estar en dónde, y la gran respuesta a la pregunta, si el sistema que tiene Tudor va a seguir siendo el mismo, o a lo mejor mañana contra la Reggiana sale con un esquema diferente y todos salimos sorprendidos. Es un buen momento para probar. Me encanta que para la pretemporada tengamos ya 4 partidos confirmados, ¿no, Capi? Son 4, es Reggiana, Borussia 4, sí. Dortmund, bueno, el de la Next Gen, que ese no sé si cuenta, Sí, bueno, y el y Atalanta. el Atalanta. Entonces, 4 partiditos muy buenos para poder probar, para poder ver qué pasa y no sé, Rafa, o sea, no sé, yo te diría que Kopp Miners debería ser titular como un trecuartista, jugando 4-3-3, lo pondría enfrente de Thuram y de Locatelli, ahí lo dejaba, y así sí creo que funcionaría muy bien el sistema, ¿sabes? Pero bueno, hay que esperar y ver. Mañana el partido que menciona Cano es un amistoso contra la Reggiana en la Continassa, puertas cerradas. Será transmitido en el sitio web de la Juventus. Se tienen que registrar, obviamente, pero es una registración sin costo. Si están en Italia, lo van a pasar en DAZN en Italia. Pues, no sé, la cuestión es que es a las 11 de la mañana de Italia. O sea, va a ser en la madrugada de las Américas. No sé cuántos de ustedes estén despiertos a esa hora, pero imagino que quedará ahí disponible en la plataforma de la Juve. No sé si lo vayamos a subir al Telegram, William, ya que pues debería estar disponible para todo el mundo, ¿no? Si vemos que nos queda grabado en la plataforma de la Juventus, ¿no? En el sitio web de la Juventus, bueno, trataremos de hacerles ese favor, pero debería quedar, así que no creo que haya necesidad de subirlo. Rey Duarte, ¿será que seremos capaces de vender a Miretti al Napoli? Desearía pensar que no. Bueno, la situación de Miretti es que, ¿qué dice Diego Angulo? Los que estamos en Italia no lo vemos en FXK DAZN. Sí, bueno, lo sé, pero ya entiendes mi punto, ¿no? El Napoli estaría ofreciendo 8+2. Dicen que van a mejorar su oferta a 10 más bonus. Y ahí la cuestión es que pues sigue siendo una oferta que no termina de convencer a la Juventus. Mientras le damos la bienvenida al prof. ¿Cómo estás, prof? Buongiorno, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tenemos nuevas cositas acá, ¿no? Que combina rosadito. Algo me creé ahí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No, este Pero tipo me va a quitar el trabajo, me va a quitar, ya no me voy a meter por No, faltan ya los no tengo thumbnails, Cano. funciones. Tú sabes que yo para eso no tengo tu arte. Ya Yo no esto, no, puedo. este ya es diseño profesional de alto nivel, Capi. Estoy No, chico, pero sorprendido, los los marcos y Dios thumbnails, de mi vida. Yo no, sigo pero me esperando esos encanta la thumbnails. combinación, el contraste, ¿no? El rosadito, entonces el canito se puso de rosado, luego el blanco, el Oye, negro, el ¿verdad? Capi No de nos pusimos de negro, acuerdo y mira, yo de blanco. O sea, esto es poético, ¿verdad? Esto es arte. qué espectáculo, de verdad. Qué espectáculo, no me había dado cuenta, qué espectáculo, prof. Buena esa. Bueno, prof, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal la semana? Bien. Mm, Semi vacaciones ya, un poquito. Ahorita se viene agosto.
La Juventus está de vacaciones, estamos todos de vacaciones. Ok. Justo estábamos tocando los temas de las declaraciones de Chiellini. ¿Qué es esto? Muy rosado. Adopta el color. Viste. ¿Ves? Estas son las cosas que hace Cano, que yo no llego a este nivel, ¿ves? Cambia el color de los nombres y tal, un espectáculo. Cano es un espectáculo. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, tocamos el tema Chiellini, bueno, estábamos tocando el tema Chiellini, las declaraciones en Tuttosport, el tema Comolli, las declaraciones en vivo ahí en el Juventus Hotel. Aprendimos que a Albanese lo sacaron de casa porque vive ahí en el G-Hotel, al parecer. Pero no hay video, ¿no? Yo no he visto video de esa declaración, vi nada más las cosas escritas. Es que usted no está en el grupo de Telegram. Pero hay video. Sí. ¿Y por qué ese video no lo tengo yo? No está en Twitter ese video. ¿Por qué no sigues? Hay que suscribirse a Telegram. Hay que ponerse. No está en YouTube, no está ese video. En YouTube no está porque es de propiedad de Sport Italia. Si lo pondríamos en YouTube, estaríamos violando el copyright. O sea, fue una entrevista que dio a Sport Italia. No, lo dio a varios medios que estaban ahí. 2 medios lo grabaron. Uno Sport Italia y el otro Sport Mediaset. O sea, y ahí no estaba la tipa esta de Juventus que vive ahí, Albanese no estaba ahí para grabar. Albanese estaba ahí y el mismo Comolli le dijo a Albanese, míralo, ahí está, ¿ves? Ese es dentro de nuestro equipo, nuestro coso de Telegram. Albanese, el Comolli le dijo a Albanese, tú vas a saber en cuanto llegue el nuevo director deportivo porque tú vives aquí en el G-Hotel. O sea, entonces aprendimos que Albanese lo sacaron de casa. Pero Albanese no tiene un teléfono y puede grabar esa vaina. O sea, pero no viste, esa es la grabación del teléfono de Albanese. Ah, es de Albanese. Pero entonces si es de Albanese. Es de Sport Italia, es de Albanese. Albanese es dueño de Sport, o sea, trabaja para Sport Italia. Sí. Es corresponsal de Sport Corresponsal, exacto. Tienes razón. Exacto. Yo hay Albanese de Sport Italia, mister, yo le quiero. Muy bien, Hanson Monblano, ¿eh? Respeten a Lorenzo Giustizieri, que hace un excelente trabajo para Juventus. Más que Lorenzo Giustizieri, la plantan ahí como un árbol al lado del JOT, pero la pobrecita no entiende nada. Pobrecita. Pero ¿por qué eres tan feo con Lorenzo Giustizieri? No, porque no entiende nada. ¿Pero qué va a hacer? O sea, son la categoría. Lorenzo Giustizieri, sí, se planta ahí como el árbol al lado del JOT, donde la manda Monblano, pero la chica no. Pero está empezando su carrera como periodista. ¿Por qué eres así, vale? Bueno, nadie está diciendo, en este momento no entiende nada. Vamos a ver cuando llegue a la edad albanese a ver. Ya, nos van a funar ya. Increíble, de verdad. Bueno, eso es independiente de la situación. La pregunta era, ¿qué te parecieron las declaraciones de Chiellini y las declaraciones de Comolli, prof? Mira, las de Chiellini me parecieron impecables. En cambio, las de Comolli también. Me sorprendió, ¿eh? Yo pensé que ibas a ir por otro lado, me agarraste. Sí, es que ya va a llegar a ser polémica. Sí, lo iba a destruir una vaina del estilo. O sea, digamos, si había que decir ciertas cosas, dijeron lo que había que decir, punto. O sea, a nivel comunicacional, impecable. Ahora, después habrá que ver los hechos, ¿no? Los hechos los evaluaremos al final, el 31 de agosto o el 1 de septiembre, cuando es. Pero, digamos, la comunicación que había que hacer ahora se hizo perfecta. Luego, importan más los hechos que la comunicación. Ambas cosas son importantes, pero importan más lo que ocurra a 1 de septiembre, ¿no? Correcto. Estamos alineados ahí, por lo menos se dio ese primer paso. Pero fíjate, algo que dice Eder también es cierto, las matemáticas no cuadran. ¿Qué pasa con los likes? Saludos, mi amigo Gaso Cano, un abrazo para ti, Eder. Hay mucha gente viendo y no hay suficientes likes, ¿eh? Eder está suscrito al canal. Por supuesto, si no, no podría poner un comentario. No, pero digo, es miembro del canal. No, es suscriptor del canal. Bueno, Eder, despierta, hermano, porque bastante que jode ahí, pero que ponga ahí la membresía, Eder. Dale, vamos. No, pero vamos, con negro, suscribirse vamos. es suficiente también, que como le gusta crear enemigos al profe. No, enemigo no, Eder es un amigo de la casa, es un amigo aparte histórico, ¿no? Histórico, Eder.
es un amigo histórico del canal. Vamos a inaugurar el 5º año de Pueblo Juve, Cano, ¿o me equivoco? No, Quinto. quinta temporada, 4º año. 4º año. Exacto. Quinta temporada, 4º año. Es que ¿Cómo tenemos más años con la que primera temporada? Es que la primera temporada la empezamos mochada, amigo, o sea, cortada. Exacto, empezamos ya empezada la temporada, empezamos Sí. el canal. O sea, esa no valió. Bueno, no. No, sí vale, valió, pero se acabó rápido. Exacto. Son como, ¿sabes? Los homónimos, o sea, los santos y los cumpleaños. Siempre tienes más santos que cumpleaños, igual. Esa te la dejo de tarea, bro. Esa te la dejo de tarea. No, pero es que tú eres un cavernícola, o sea, tú eres un cavernícola como la nonna que, ay, no me llamaste el día de mi santo. Pero ¿quién le importa el día del santo? Hay gente que le importa mucho, hay gente que no le importa existe. mucho. Santo Joshua no existe. Sí existe, fíjate. Sí existe. ¿Qué va a existir Santo Joshua? Yo tampoco pensé que existía, pero existe. Un abrazo a Milker y Juventus Latam en Facebook. Se conecta desde allá también. Grande Milker y Juventus Latam. ¿Existirá un San Milker? San Milker. San Josué, Cano. Habrá que ver. No, hay un San Joshua. Yo pensé también que era San Josué, pero hay un San Josué y hay santo para todo, pana. O sea, olvídate. A ver, déjame buscar a San Enzo. Espérame. Sí, San Vincenzo tienes que, y ese seguro San hay. Vincenzo. San Vincenzo. Sí. Alto San Vincenzo es un santazo, o sea, es un santo de categoría también para los santos. Sí. Por favor, busca de qué es el San Vincenzo. Me voy a cagar si es el santo de las mierdas, una vaina así. Vamos a ver. De la mierda que No, vamos a ver, porque hay unos santos para todo, te digo, es una cosa impecable. Hay santos para todo, hay santos de santos. Pues. Hay santos de santos, por supuesto. Vamos a ver qué nos encuentra el buen Cano. Adrián Betancourt pregunta, ¿dónde consigo las camisas? En la tienda de la Juventus online. A veces tienen descuentos, y sería bueno. Hay que estar atentos ahí. Mientras tanto, Nikos Kira reporta que la Juventus estaría liderando la carrera por Alvin Okoro, clase 2005 del Venezia. La Juventus lo quiere para la Next Gen. Un poquito de información ahí de Next Gen. Nos preguntaban sobre la situación Douglas Luiz, porque Rafa Sucre nos dice, Capi, Douglas al parecer solo se iría como préstamo con opción. No es que solo se iría, sino que la mejor oferta hasta el momento y por el equipo por el cual Douglas Luiz estaría empujando es el Nottingham Forest, quien está ofreciendo un préstamo oneroso con obligación de compra si se cumple ciertos hitos. La Juve quiere recibir 40 millones por lo menos por Douglas Luiz y parece ser que el Nottingham Forest estaría dispuesto a llegar a esa cifra. Él está empujando para ir allá porque está ahí Edu Gaspar, creo que se llama, que es el director deportivo del Nottingham Forest, al cual aprecia mucho Douglas Luiz, y está Nuno Espíritu Santo como entrenador, que es alguien que Douglas Luiz piensa que puede ayudar a sobresalir, ¿no? A que regrese a su alto nivel. Además que el Nottingham Forest va a estar jugando copas europeas comparado con otras opciones que ha tenido Douglas Luiz al momento, como el Everton, el Leeds, el West Ham, el Fulham. Todos han venido a tocar la puerta, pero son destinos que no terminan de convencer al jugador. Todo está que va a ser cedido Douglas Luiz, ¿no? Queda bastante claro en eso. Lo que sí fue algo que mencionó Cano, que llama mucho la atención y yo aplaudo, me gustaría saber la opinión del prof, es que independientemente si tú eres parte del proyecto, no eres parte del proyecto, vas a ser vendido, eres titular o no, todos están entrenando juntos en la Continaza y todos van a ir al retiro en Alemania. Veamos qué nos trae aquí Cano. San Vincenzo Grossi fue santo de qué? No sé qué dice que es santo, pero pues es santo. Pero no debería decir beatificado, donde dice Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Bueno, ahí siempre canonizado. Debería decir en algún lado de qué santo es. Nada más dice que lo santificaron, como le otorgó el título de siervo de Dios. Entonces aquí tenemos al siervo de Dios con nosotros. Bienvenido, profe. A ver, qué bello. San Vincenzo. Pero ese San Vincenzo Grossi no lo conozco. Tú conocías a otro.
creo que había otro. Yo no soy fanático de los santos, la verdad. Yo no voy a hablar aquí de religión, pues yo creo en Dios, en Jesucristo, pero ya con los santos ya me cuesta un poco más. Era bueno, de verdad que aquí nos estamos yendo por cualquier cosa. Mira, cuando abriste la otra pantallita, por un milisegundo pensé que iba a ser Tato, que prometió que se iba a conectar, y después pusiste ahí una foto de San Vincenzo y me desilusioné un poco. Se volvió santo porque fue el fundador de la congregación de las hijas del oratorio. Toma tú. Bueno, un poquito de historia santífica ahí para el buen prof. Entonces, prof, de nuevo, regresando a ti, tu opinión sobre que todos, independientemente, porque eso es un cambio importante comparado con el año pasado, ¿no? El año pasado estaban estos dos campos, ¿no? El campo de los que estaban dentro del proyecto y aquellos que estaban fuera del proyecto, que se entrenaban aparte, ¿no? En cambio, este año, bajo Tudor, todos se entrenan juntos, todos van a ir al retiro en Alemania juntos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, sabes que hoy fui a la bodega a comprar plátano para hacerme unas tajadas. Y estaban dos bandejas, la bandeja de los plátanos maduros que estaban bellos, hermosos, y la bandeja de los plátanos que estaban a punto de podrirse. Entonces yo me llevé un plátano maduro que lo pagué €1, lo que sea, y el otro me lo regaló. El que estaba casi podrido me dijo el chino, llévatelo sin pagar. Entonces, eso fue lo que hicimos el año pasado, ¿no? Estaba el campo de los jugadores podridos que estábamos dispuestos a regalar y le pusimos un cartelito así, se regala, y el campo de los jugadores del primer equipo, ¿no? Y entonces, bueno, pasó lo que pasó. Ahora, la comunicación y los hechos, por lo menos lo que muestras en tu bodega, es todos los jugadores forman parte del equipo. Todos los jugadores tienen su valor y la ficha es de la Juventus, que somos muchos y hay jugadores transferibles, por supuesto, como en todos los equipos de Europa. Pero ningún jugador se regala. Ningún jugador se regala. Y no hay que hacer tampoco el braccio di ferro, no, ningún braccio di ferro. Yo leí las declaraciones de Comolli, no tuve la oportunidad de mirarlas. Ahora que sé que hay un video, puedo ir a buscarlo. Pero tú lees una declaración profesional. Ahí no hay tono altisonante, ahí no hay tono de amenaza, ahí no hay tono... Un tipo profesional, muy correcto y muy organizacional, ¿no? Digamos, una cosa... Ahora, también es verdad que un tipo tan racional y tan profesional le va a costar un poquito más el mercado mafioso italiano, ¿no? El mercado del amiguismo, el mercado de los chanchullos, el mercado ¿sabes? Esa cosa ahí tramoyera que forma parte del mercado italiano, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que se parece mucho al mercado francés, Nelson. Es parecido. No, yo el mercado francés creo que es mucho más profesional, mucho más de estilo como Lee, ¿no? Que se ve un tipo muy profesional, muy organizacional. O sea, pareciera un hombre de fútbol, pero que viene de una organización hasta profesional como cualquiera de nosotros trabaja, ¿sabes? No tan, no sé. O sea, tú escuchas hablar a De Laurenti o al malandro del Torino, a Cairo, o a toda esa cuerda de mafioso, y escuchas hablar a Comolli y notas la diferencia en el respeto, en el trato, obviamente en la lengua también, que esto también es un factor. En Italia, nadie se va a querer sentar a hablar con Comolli porque no le van a entender. Y nadie en Italia está abierto a establecer conversaciones en inglés. De una vez ponen la barrera. Eso va a ser una barrera para el mercado italiano. Con lo cual espero yo que ahí Modesto tenga ese gancho y pueda hacer las operaciones en el mercado italiano, que también son importantes.
porque yo creo que como Lee, como nos hemos informado con nuestros amigos allá en Italia, él está haciendo el mercado en primera persona porque no hay un director deportivo y con sus agentes de confianza de toda la vida, que son agentes internacionales, especialistas en fútbol francés, en fútbol internacional, pero no necesariamente especialistas en el complicado mercado italiano. Entonces, claro, allí va a ser importante también poder hacer cosas en Italia, porque acuérdense que está la famosa cámara de compensación, que al final siempre te ayuda, sobre todo con esos jugadores que quieres de repente intercambiar, que a ti te sobran, que sabes que están fuera del proyecto, que son un problema, entonces intercambias problemas con otros equipos y eso quizás es más factible de hacer en Italia que en el exterior, o voy más allá, deberías hacerlos en ambos mercados, no deberías excluirte de ninguno. Entonces, bueno, esperemos que podamos terminar las cosas bien, que todavía hay mucho por hacer. Y lo preocupante quizás es eso, ¿no? Que la comunicación está bien, parece que están bien encaminados, pero hay tantas cosas por hacer que la duda es que no les va a dar tiempo de hacer todo. Entonces, veremos. Por ahí, no sé si ya lo hablaron o lo querían hablar y quería saber su opinión, lo del tema Vlahovic, ¿no? Que al final, bueno, terminamos cayendo siempre en ese hueco. Que ahorita el Milan parece que está abriendo a una opción de dinero más un intercambio de jugadores. ¿Ustedes cómo lo verían? ¿No? El primero que lanzó el Milan, obviamente, es alguien que al Milan le sobra, que es Benacer. Pero a mí, más que la figura de Benacer, lo que me gusta más es la operación en global. Es decir, el Milan se da cuenta que hay una apertura, pero que tú también tienes que poner algo. O sea, bueno, mira, te pongo 10 millones más X. Entonces ahí ya como que empieza la rueda a girar y se puede entablar una negociación seria con esta gente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, déjame tocar dos temas antes de lo que dijiste, ¿no? Porque en ciertas cosas estoy de acuerdo contigo, en otras difiero. ¿A qué me refiero? A mí me gusta que la Juventus tenga un estilo de comunicación no estándar con el resto de Italia. O sea, a mí me gusta cuando la Juventus y sus directivos hablan de forma correcta, no son, digamos, balurdos por falta de otra palabra, como otros directivos, ¿no? Como los Aurelio de Laurentiis de turno, como los Lotito de turno. Sí estoy de acuerdo que ayuda a que se hable italiano. Sé que Comolli está trabajando para aprender italiano lo antes posible, solo que todavía no tiene la confianza para comunicarse en eso. Y creo que también el que no se haya decidido por un director deportivo también es parte de eso, porque se quiere encontrar a alguien que se pueda manejar dentro del mercado italiano. Estoy de acuerdo contigo que operar en la cámara de compensación es importante. Ojo, pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A mí también me gusta, o sea, a mí me gusta que sea así, lo que no quiero es que sea una traba para poder hacer negocios en Italia, o sea, quiero que quede también claro Ok, entiendo, concepto. perdón, exacto, no había percibido eso. Sí, no, estamos de acuerdo. También es una realidad que la Juventus influye muchísimo en el mercado italiano en general. O sea, aún teniendo a un Napoli sano, a un Milan sano y a un Inter sano, históricamente quien más ha inyectado dinero en el mercado italiano en términos de calciomercato ha sido la Juventus. Entonces, tú puedes decir que es que no, bueno, porque no hablan italiano, no van a lidiar conmigo, lo que sea. Eso es cierto hasta cierto punto. O sea, al final, si la Juventus llega y tienes una oferta por tal jugador, o sea, te vas a sentar a escucharla, porque la Juventus puede traer dinero a la mesa que otros equipos, que otros clubes no estén dispuestos a hacerlo. Y también te puede beneficiar algún tipo de intercambio, ¿no? Por jugadores quizás de buena calidad que habían crecido dentro de la Juventus, a los cuales tú puedes quizás tener un beneficio económico. No estamos a ese punto todavía porque la Juventus todavía está en términos de arreglar, ¿no? Las cuentas internas, pero creo que llegaremos a eso eventualmente. Yo confío que Comolli eventualmente aprenderá italiano, será mucho más influyente, aprenderá él también a operar dentro de Italia, porque es cierto, operar en Italia no es igual que operar en Francia.
pero eventualmente, eventualmente llegará a ese punto, ¿no? En el cual se sienta más cómodo en hacer sus declaraciones en italiano, y poco a poco se está estableciendo este grupo, ¿no?, de decisión, el cual mencionó también el mismo Chiellini en sus declaraciones en Tuttosport, que al final, o sea, puede ser como la cara, ¿no?, del mercado, pero todo se decide en conjunto, y por ende también como lidien los diferentes clubes con la Juventus va a ser diferente, ¿no? No necesariamente quiere decir que vayan a directamente a hablar con Comolli, en su momento hablarán con el director deportivo, quizás ahorita por la cuestión de italiano, si es que realmente es una traba, pues lidian con Chiellini, ¿no? Como método de comunicación únicamente, no estoy diciendo decisional, eso se hace en grupo, pienso yo. Pero no, me gusta, como tú dices, todo lo que dijeron está bien en términos de lo que se está haciendo por ahora, está bien, ¿no? Están diciendo, estos son los términos, si quieren venir por nuestros jugadores, valen estos, son parte de la plantilla, son parte del proyecto, si no, pues hasta luego, ¿no? Ahí está la puerta, regresen cuando tengan dinero. En cuanto a lo del Milan, yo estoy de acuerdo contigo, me gusta que hayamos dejado de hablar, porque en su momento se tocó el tema, ¿no? Porque varios de los reporteros publicaron que lo que venía a pedir Ristic, el agente de Vlahovic, era, bueno, dame la ficha, dame tú la ficha de Vlahovic y no me tienes que pagar una bonusita, ¿no? Un bonus de salida, ni a mí ni a Vlahovic, porque se decía que Vlahovic pedía 10 para él y 5 para Ristic. Y la Juventus dijo, bueno, querido mío, aquí las vainas funcionan diferente. Yo ya no soy Giuntoli, no soy Arriva Bene, con quien cerraste ese contrato que nos tiene también jodidos. Somos este comité de fútbol, ¿no? Como Lee, Modesto, Chiellini, etc. Y las vainas no funcionan así. La ficha de Vlahovic es mía. Yo no te voy a pagar ninguna bonusita. Tú me tienes que traer una buena oferta por el jugador. Es cierto que es un peso en nuestro balance, pero tampoco es que nos vas a violar por esa situación. Si no viene, ahí está, puede ser parte del proyecto, decidirá el coach, el entrenador, si cuánto lo juega o cuánto no. Allá tu cliente, si quiere arriesgarse a no jugar el Mundial porque no jugó durante el año. Entonces inmediatamente cambió la temática, ¿no? De repente, el Milan empieza a abrir a la oportunidad de ofrecer por Dusan Vlahovic. Se habla de 10 millones más Benacer. ¿Qué tiene sentido? La Juventus estaría buscando un mediocampista de banca y esta gente propone Benacer, que para mí no es una buena propuesta como jugador. Yo creo que tuvo su momento, ya no es el momento de él, pero se empieza ya a cambiar de tono y yo creo que eso es importante, profe. A mí me encantaba Benacer, pero cuando era un jugador sano, o sea, él exacto. fue fundamental durante mucho tiempo en el medio campo del Milan. Bueno, a mí me encantaba la dupla con Tonali, con Kessie, o sea, Benacer siempre ha estado como protagonista en el medio campo del Milan de los últimos años, pero después tuvo 2 lesiones muy feas, ¿no? La lesión en la rodilla, luego creo que se desgarró los gemelos, o sea, no es que un tironcito, no, un desgarre total, 3er grado, si no me equivoco, ahora no recuerdo, pero perdió mucho tiempo también el año pasado con ese desgarre del gemelo. Entonces, está sano Benacer, es un jugador confiable, inclusive para ser banca. Yo no sabría responderlo ahora mismo, porque si fuera el jugador de hace 4 años, mira, cuidado y es un semititular, hubiese sido un semititular en esta Juventus, sobre todo en ese medio campo de 2, donde hace falta jugadores dinámicos y con otras características diferentes a la de Locatelli, que es lo que hemos hablado un poco siempre, ¿no? Hay varias propuestas por parte del chat en términos de intercambios que quizás tenga más sentido. Abner Jordan dice 20 millones más el Chaquito. ¿Quién será el Chaquito? Será Jiménez, porque Eduardo también dice Jiménez por Dusan. El Chaquito, Cano lo llamaba el Bebote. No sé si es el Bebote, Chaquito. Exacto. Andy Gaming nos dice, ¿y Pavlovic? No, pero tú crees que Allegri es huevón. Allegri va a poner a Pavlovic de titular, central izquierdo. Aunque decían que tenía un problema con la directiva, etcétera, pero eso parece que ya se resolvió, ¿no? Con la nueva entrada de Allegri.
No, Puede ser. y Allegri de una vez, Salemaker lateral. O sea, es que es un técnico de otra categoría y entonces hace las cosas racionales para sacar el provecho de la gente que tiene. Entonces, el problema ¿A de quién del pescar Milan en te el gustaría, prof? Pregunta David coño, Bach. no, es que no tengo, o sea, honestamente no sé cuáles son los descartes del ¿Musa? Milan. No, Musa no me gusta, es un jugador, no me gusta ese jugador, no tiene nada de ese Musa. No, que lo que digo es que el problema de ir a pescar ahora en el Milan es que tú sabes que estás pescando o vas a ir a pescar descartes de Allegri, que es un tipo, o sea, de una categoría superior. Entonces sabes que probablemente si ya ese cuerpo técnico lo descartó, probablemente tengan razón. Mm. Por Cano, ejemplo, ¿qué Jiménez. es el Chaquito? El Chaquito es el Bebote, es el mismo. El Chaquito es el Bebote. Ok, tiene varios apodos entonces. No, a mí no me gusta, Jiménez no me gusta. ¿No te gusta ese intercambio de Dusan Jiménez? No, a mí ya no me gustaba cada vez que Cano lo trataba de vender. Finalmente llegó a Italia y no le fue bien, ¿no? Pero porque se peleó con el señor con Sergio Conceição, que es una de las peores maldiciones que le Pero tocó al Milan. Sí, no, sí, Cano, no le fue sí. bien, seamos honestos, ¿no? Yo sé que tú tienes tu corazoncito ahí por el Bebote, pero no Le le fue fue bien. bien. No, mal, Le fue mal, bien, dice. mal no le fue. Mal no le fue. Mal no le fue. No llegó a las expectativas porque el señor decidió bancarlo y está bien. Pero yo te garantizo que ese tipo, en donde sea, puede rendir. En donde quieras. La cosa es darle el tiempo. Lo trajiste en enero y ya lo sentaste en marzo. No, ¿sabes? No me parece. Y si no, o sea, Allegri ya lo estaría ofreciendo intercambio. Allegri y no lo está descartando. ¿Qué No pasa lo está con Jiménez descartando. en el Milan ahorita, Cano? O sea, no está jugando, no entiendo la situación Jiménez y Milan en este momento. ¿O no está pasando nada? Tengo entendido que como que el Seki está hay problemas con la gerencia pasada. Cano, no engañes a la gente. A Jiménez le fue mal en el Milan, llegó Allegri y dijo, no lo quiero ver, tráeme a cualquiera, inclusive a Vlahovic. Eso es lo que pasa, no le den cuenta. No lo está descartando, no lo están vendiendo. ¿Lo están vendiendo? No sé, yo no sé. Están No lo están interesados vendiendo. en Vlahovic. Están interesados en Vlahovic con tal de no tener a Jiménez el año que viene. Van a jugar con dos puntas. Y el Chaquito le va a ganar a Vlahovic. Bueno, Tú eso tampoco es tranquilo, tan brother. difícil, ¿no? O sea, ganarle a Tú Vlahovic. tranquilo, tú tranquilo. O sea, luego de repente No, llegas y dices que jugadores desconocidos como Andrea Cambiaso, que eso no va a tener peso en la Juventus y ¡pum! ¿Sabes? Entonces, yo estoy tranquilo. Yo sé, Vlahovic va a ir al Milan, va a hacer un par de golazos, va a empezar a hacer así, capaz hace la J de Juventus, que el 9. va a desaparecer, y después, pero Vlahovic, o sea, a donde vaya va a ser, yo creo que lo mismo que vimos nosotros, porque yo no lo veo cambiado. Yo no veo la evolución en la madurez del tipo. Entonces va a ser más de lo mismo, picos y valles. Bueno, puede ser, veremos, ¿no? Al final la Juventus pues quiere vender a Vlahovic si es que llega a la oferta justa. Mientras tanto sigue trabajando por Kolo Muani, ¿eh? Eso lo dijo también Comolli, que va a ser, o sea, están trabajando y muy interesados en Kolo Muani, lo cual pinta que la delantera... ¡Opa! Atención. Tato. Muchachos. Se conectó el hombre, ¿ah? ¿Cómo estás, Tato? Un poquito tarde, pero para que el profe no se queje, para que no diga algo. Ya me quejé. Siempre lo escucho y siempre está hablando mal de mí. Qué vaina, de verdad. Soy yo o entré y el profe se puso loading. No, yo quiero escucharte a ti. Yo una vez que entras, yo me callo, me silencio porque quiero escucharte a ti sobre todos estos temas que estamos debatiendo, porque eres al que menos tenemos la oportunidad de escuchar. Estamos hablando de Chiellini, de Comolli, de las declaraciones. Ahorita llegamos otra vez al mismo hueco de Vlahovic, entonces queremos escucharte a ti. Lo venía escuchando, hablando del delantero mexicano del Milan,
y pensé que, bueno, era perfecto momento para entrar y cambiar Ya de sabía tema. que te ibas a meter, nada más por eso, güey. Nada más por eso ya sabía que te ibas a meter. Ya lo sabía. Me pareció perfecto momento para cambiar de tema, muchachos. Tato, quiero saber tu opinión sobre las declaraciones de Chiellini y de Comolli. ¿Estás de acuerdo con nosotros de lo que hemos venido diciendo o tienes algún otro punto de vista? Espectacular, espectacular. Hacía falta alguien que saliera a defender el club, que saliera a hablar y no a balbucear como lo hacía la gerencia anterior, y a ser muy claro en la línea del equipo. Que no salgan aquí agentes de jugadores a decir cosas en el periódico y que la directiva se queda callada tragándose las calumnias aquí de los agentes de los jugadores. Así que me parece correcto que alguien salga de la cara y explique las cosas como son. Correcto. Y en Sí, el caso de Chiellini, bueno, yo creo que poco que añadir. O sea, qué persona tan impecable, qué felicidad que estemos en manos, o sea, que la organización esté en manos de gente como él. O sea, yo creo que da esperanza para el futuro. De verdad, que lo hayan involucrado más, que le hayan dado un poco más de actividad, de poder involucrarse en las decisiones, porque se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Con pocos hechos se nota la diferencia. ¿Estamos de acuerdo que Chiellini va a ser el próximo presidente de la Juventus? Tendría sentido, ¿no? O sea, yo creo que siempre soñamos estos nombres fantásticos, como Del Piero, como Platini, que son alguna vez, pero yo creo que Chiellini tiene más sentido. Ha hecho una carrera gerencial, se ha empapado un poco del deporte en Estados Unidos, se ha dedicado a aprender cómo funcionan los clubes, las empresas, mientras que gente como Del Piero, sí, que quizás son más grandes a nivel de nombre, pero no han tenido ese recorrido, no han tenido esa iniciativa de formarse para poder tener un cargo de ese tipo, ¿no? Como si lo ha tenido Chiellini. Y creo que el primer paso, Tato, amigos, es que va a entrar en el Consejo de Administración, que va a ser a punto de estar renovado en el Consejo de Administración de Juventus. Dan casi por segura la entrada de Chiellini, y inclusive se habla de la posible entrada del propio Comolli a ese Consejo de Administración. Que sería fundamental. O sea, yo apoyo esas dos entradas, tanto de Chiellini como Sí, más que la del charlatán ese de Twitter, el Tether, que claro, está metiendo billetes, pero... No está metiendo billetes. Es o sea, eso es Bueno, uno de los problemas. Él compró acciones, pero no está metiendo compró billetes. acciones. Bueno. Exacto. Él quiere meter billetes. Él quiere meter billetes para que le den más poder decisional, para que él pueda comprar del accionado actual, sacarle a los Agnelli y empezar a agarrar él un poco más. Entonces, por eso es que él ofrece su dinero, para que le empiecen a dejar entrar en el componente accional pero no en el componente accional de las acciones libres, sino de las acciones que importan, que son las de los Agnelli. Exacto, sí, las que tienen más poder de voto. No, de acuerdo. O sea, yo creo que, y esa es la gran diferencia, ¿no? Porque nos preguntaba Guillermo, ¿no? ¿Por qué Chiellini sí y Del Piero no? Y con todo el cariño que obviamente le tenemos todos a Del Piero, pero Chiellini es un tipo que desde el primer día que se retiró del fútbol, él sabía lo que quería, él sabía lo que estaba buscando en términos de gerencia deportiva, y está haciendo pasos que han hecho otros directivos de la Juventus en el pasado. Aquí obviamente sería bueno tener a Marco para que me corrija, pero si mal no recuerdo, creo que fue el mismo, no sé si fue Scirea, no me acuerdo quién fue, ahorita no quiero decir una estupidez, pero fue uno de los directivos de la Juventus que terminó yendo a Estados Unidos también a aprender un poco de gerencia deportiva antes de regresar a Italia y ser uno de los directivos de la Juve. Y él desde el primer día, ¿no? O sea, deja el LAFC, se convierte en parte de la directiva del LAFC para aprender
De ahí no estamos diciendo que como se lleva el LFC es mejor que como se lleva la Juventus y viceversa, pero es parte, ¿no?, de ese aprendizaje. Regresa a la Juve, toma prácticamente una posición de internship, ¿no?, en términos bajo Calvo, y aprende ese lado, y ahorita cada vez se está involucrando más y lo vemos en todos lados. O sea, estuvo en la fiesta de los 80 años de Tuttosport, estuvo hoy en Vinovo para el partido amistoso de la Juventus Women, que por cierto ganó 9-1 sobre Zurigo, y está siempre presente y poco a poco se está empapando más, tanto él como Lee, ¿no? Como Lee también estuvo en la fiesta de Tuttosport y por ende. Entonces es una directiva que se presenta más, que está, digamos, y está siempre vestido impecable. O sea, Chiellini está siempre de traje y corbata. Siempre. Igual como Lee, igual modesto, ¿no? Quería comentarles que estoy, ya que estamos hablando de este tema, estoy leyendo el libro de Gigi Buffon, que se los recomiendo. Buenísimo. Una lectura espectacular. Ahorita estoy en el capítulo donde hace cuenta todo lo que pasó durante el Mundial, las cosas que pasaban dentro de la concentración, lo que estaba pasando fuera de la concentración. O sea, cuenta hasta la gente que vino a visitarlo para contarle lo que estaba pasando de la Juventus mientras estaban concentrados en el Mundial. Cosas como, por ejemplo, que Pesotto fue a decirle qué era lo que estaba pasando, que es posible que el equipo iba a tener que ir a la B y todo eso. Y en ese mismo interín, como sabemos, Pesotto cae desde el balcón de la sede y le pasa lo que le pasó. Todo esto lo cuenta, pero bueno, lo que les quería decir es que él habla sobre los directores de la Juve. Él habla de Moggi, él habla de Giraudo, de todos, y él explica cómo el primer día antes de que él llegue a la Juve, a él lo agarra Lippi, o sea, en el verano antes de llegar al equipo, y le explica qué significa jugar para la Juventus, ¿no? Le dice, mira, esto no es igual, aquí hay ciertos valores, aquí tú vas a estar en el equipo más querido, pero también es el más odiado y vas a tener que aprender a lidiar con esas cosas y todo eso, pero lo que él más le llamó la atención de llegar a la Juventus es la seriedad y la formalidad, el estilo Juve, digamos, con el que la gente que trabajaba en la Juventus se lleva día a día. Y lo diferente que era, en su caso en el Parma, donde él entrenaba en un campo comunal, tenía que pasar unas vías del tren para ir de un campo al otro. Y la diferencia que era llegar a la Juve, donde todo el mundo, desde el que limpiaba el piso hasta el presidente de la institución, estaban enfocados, eran personas, como te digo, muy uniformes, muy preparadas, muy enfocadas en lo que estaban haciendo, y la seriedad era absoluta en el trabajo. Y él comentaba eso, hablaba de Moggi, hablaba de Giraudo, y no quiero ser obviamente muy optimista, pero lo que yo veo de esta nueva gerencia, de esta gente, es que representan un poco ese estilo Juve. O sea, que ya estamos empezando a ver cosas que son familiares con lo que pasó, con lo que era anteriormente la Juventus. No me quiero ser muy optimista, pero sí se ven algunos rasgos de lo que menciona Buffon en su biografía. Y con base a eso, Tato, viste que en estos días, bueno, la visita de Gattuso, Bonucci, Buffon de la selección, y el otro día vino Kwadwo Asamoah, otro juventino de corazón, un tipo de esos que sin ser una estrella, sin ser un crack, pero un tipo profesional de rol, siempre hizo su trabajo, siempre con seriedad, cumpliendo. Entonces, la Juventus también es eso, es traer jugadores normales, no jugadores extraordinarios, pero coño, que cumplan, que hagan el trabajo y que suben la camiseta, ¿no? Entonces, me gustó mucho la visita también de Asamoah con sus 2 hijas, si no me equivoco. Correcto. Vino ahí y lo recibió Chiellini en el campo, porque ese es otro que está siempre en los entrenamientos, ¿ah? O sea, siempre, pana, siempre ¿qué diferencia? Y no, o sea, no, perdónenme este asterisco del pasado, pero coño, hay que hace un año Chiellini tenía
prohibido el contacto con el primer equipo. Sí, no, es así. Pero son las cositas que marcan la diferencia dentro de un grupo y que también ponen la pauta, ¿no? Porque es lo mismo, tú estás ahí entrenando y te das vuelta y está Giorgio Chiellini. O sea, que muchos de ellos obviamente jugaron con él, pero muchos no. Y entienden lo que es la situación, ¿no? Ven, voltean y está ahí el presidente, cuando viene el presidente, o está ahí Scannavino, que él también lo han juventinizado un poquito, creo yo. Está ahí como Lee, ¿no? Que es otro que también se está poniendo presente. Son cosas, digamos, que marcan la diferencia, que poco a poco van a tener cada vez más peso, pero que son regresando al estilo, como dice Tato, de lo que estamos acostumbrados. Mucha de la frustración que están sintiendo los juventinos hoy en día con el mercado es que se sabe poco, y eso también está bien. O sea, a mí me parece muy bien que haya un hermetismo dentro de lo que es el mercado de la Juventus. O sea, por lo mismo que hemos visto de las declaraciones de Comolli, son cosas que en general ya se sabían, son cosas que quedaban, pero no dejó ver a quién están buscando, a quién no, y sabemos que la Juventus cuando quiere actuar y cuando puede actuar lo hace en tiempo récord. A Jonathan David lo cerraron en 2 días, el intercambio de Joao Mario y Alberto Costa lo cerraron en 2 días. Lo que se tardó un poco fue la cuestión de Conceição por obvias razones. Se está tardando lo de Colomani por obvias razones, pero digamos, en general, cuando se opera en el momento y se cierra en el momento, y la cantidad de nombres que salen por ahí es también hecho de que, y esto debe ser muy frustrante para los que viven de esto, ¿no? Como gente como Di Marzio, por ejemplo, que la Juventus, en términos mediáticos, es uno de los clubes que más mueve en términos mediáticos el calciomercato. Entonces tú dices, la Juventus está interesada en tal, inmediatamente empieza a rodar en redes, ¿no? Y empieza a ser, digamos, trending topic. Entonces, coño, Di Marzio está ahí todos los días subiéndose de lunes a viernes en Sky Sport Calciomercato lo originale, y 3 días pasan y no mencionan nada de la Juventus. Entonces, claro, los ratings empiezan a bajar. Y de repente un día dice, bueno, no, la Juventus está interesada en Matt O'Reilly. Ok. Y así se han disparado uno tras otro. Albanese lanzó eso del interés de la Juventus por el defensa mexicano, ¿no? Pero el defensa uruguayo que milita en México. Más nunca se escuchó. ¿Por qué? Porque no se sabe. O sea, ellos también están en una situación de que tienen que tratar de sacar algo. Y la misma Juve está operando en silencio con sus cosas, tratando de sacarlas adelante. Nos puede gustar o no, nos puede frustrar porque tenemos muchísima gente. O sea, hay 33 jugadores ahorita en la plantilla. Se pueden hacer 3 equipos. Y el año pasado nos telegrafiaron todos los transfers. O sea, lo sabíamos todo desde abril. Es que Junto le hablaba al día. O sea, todos los días Junto le hablaba al teléfono con Pedulá. O sea, si nosotros queríamos saber qué iba a hacer la Juventus en el calciomercato, tenía que escuchar a Pedulá. Porque eso hablaban todos los días. Lo sabía a la perfección Pedulá. Hoy en día Pedulá, cualquier cosa, dispara cualquier vaina. Como todos, ¿ah? O sea, no es solamente Pedulá, pero hay muy pocos que realmente están muy bien informados de lo que está pasando en el calciomercato de la Juventus hoy en día. Y muchos de ellos, y yo sé que ustedes, no sé si ustedes siguen, digamos, religiosamente, porque esto algo, yo les confeso algo aquí, ¿no? Les comparto algo. Yo he tenido un pequeño conflicto interno, porque, o sea, yo publico mucho de lo que se publica dentro de las redes de Pueblo Juve, pero yo les tengo respeto a ustedes, nuestra audiencia, nuestros seguidores. Entonces, a mí me parece irrespetuoso estar publicando todos los días la misma vaina. O sea, la Juventus está en contacto con el PSG. Están progresando las negociaciones por Colomoni. Lo dice Mirko Di Natale una vez. Si no hay una actualización sobre eso, ¿a qué les sirve a ustedes que Pueblo Juve esté publicando 300 veces por los siguientes 4 días exactamente la misma información, solo que esta vez lo dijo Nico Schira, solo que esta vez lo dijo Matteo Moretto, solo que esta vez lo dijo Fabrizio Romano, solo que esta vez lo dijo Albanese? A mí, o sea, yo no sé, quizás me equivoco yo, yo les pido una disculpa a ustedes 4, ustedes 3 que están aquí y ustedes que nos están siguiendo, les pido una disculpa y si me equivoco en decir, no voy a publicar eso, eso no añade, eso lo único que hace es genera más ruido
y va a generar frustración de la gente que dice la Juve no está haciendo nada, solo está constantemente hablando con el PSG y no termina cerrando nada. No sé. Yo al contrario, yo te diría que este año, por encima de otros años, perdón, estoy en mi negocio, está atascado en Tranquilo. Yo por el contrario, yo esta sesión de calcio mercato me siento muy tranquilo, ¿sabes? O sea, cero expectante, al contrario, yo siento como que tratando de analizar cada operación cuando se hace, porque considero que las operaciones que se han hecho es porque caen en el momento justo que se tienen que cerrar. En el caso de Conceição, así como Kolo Muani, que se los dije aquí, diciendo que son operaciones que saben que pueden cerrar en cualquier momento, simplemente están tratando de empujar lo más que puedan para ver si pueden sacarle algo de ventaja a la operación. Al final del día, yo creo que también, así como la Juve quiere aplicar esto de al precio que debe de ser, la Juve también es víctima no víctima, es usuaria del mismo trato. O sea, no va a haber ningún tipo de concesión, se va a pagar a lo que se va a pagar. Lo que decía el profe, estamos esperando la semana de los descuentos, que es al final, las últimas 2 semanas de agosto. Que lo dijo el mismo Chiellini también, ¿no? Empujar, pero si escuchas a Comolli en la entrevista, o sea, Comolli básicamente dice, sabemos que quiere venir, va a llegar, sabemos cuánto cuesta y lo vamos a hacer, ¿sabes? O sea, no creo que haya ninguna duda de dónde va a jugar Kolo Muani la próxima temporada. La cosa es en qué momento va a llegar. No lo veo, o sea, Enzo puede ser caras, pero la verdad es que no creo que haya ninguna duda, de verdad, ninguna duda de que va a llegar a Juventus. No hay... O sea, para ti, 100% Kolo Muani. 100%, sin ninguna duda, sin ninguna. No, bueno, no, yo te respeto, pero yo yo sí tengo dudas, digamos. Yo creo que Kolo Muani... Me mojo con Cana en esto. Yo también creo que eso está al 100%. Es cuestión de llegar a la semana de las rebajas y ver dónde termina el número. Es que aquí están jugando... Vlahovic se va a mover al Milan y ahí mismo tú ejecutas la palanca. No. Fíjate, el caso Vlahovic lo veo un poco diferente, porque yo no creo... No estoy tan claro, ¿ves? Uh-huh. Claro, pero es que yo creo que si no se va Vlahovic, no haces Kolo Muani, por ejemplo. No, al contrario. No tienes el espacio. Están ligadas. No tienes el espacio, Cano, salarial. Yo estoy yo estoy en un punto medio entre los, o sea, yo creo que Kolo Muani va a llegar a la Juventus, pero Kolo Muani no puede llegar a la Juventus hasta que resuelva la situación Vlahovic. No, es lo mismo que pasa con Milik. Es que Vlahovic se va a resolver. No. Claro, sí, por eso, pero o sea, tú Juventus no puedes comprometerte porque existe un riesgo, ¿no? Tú dices, ok, yo cierro por Kolo Muani ahorita, yo me lo traigo ahorita, me lo tengo en casa. Pero si al final no logro resolver la situación de Vlahovic de una forma, digamos, positiva para mi Juventus, voy a tener una situación económica de la cual no me puedo permitir en este momento. O sea, porque lo que tú dices, porque no depende, en teoría, podrías no depender de otros clubes para resolver la situación Vlahovic, porque tú puedes rescindirlo con un bono y ya, y listo. Pero la Juventus quedó clara que no va a rescindir a Vlahovic. Bueno, eso es lo que te dicen, pero cuando te planteas las alternativas al final del mercado, les va a resultar más razonable rescindirlo que pagarle los 20 millones. Bueno, pero por eso es que la Juve sigue empujando la situación. Entonces, si yo puedo resolver a Vlahovic antes de una forma más positiva que rescindir, porque rescindir no es una forma positiva de resolver Vlahovic en mi punto de vista. Entonces, si yo puedo resolver Vlahovic vendiéndolo antes, yo me aguanto. De todas formas, Kolo Muani puede llegar cuando sea. O sea, esa es la cuestión, esa es, digamos, lo especial de Kolo Muani. Porque Kolo Muani puede llegar, ya ha empezado el campeonato y es un tipo que ya entendió al entrenador, que ya está dentro del esquema, que ya conoce a sus compañeros y está en buena forma física porque está entrenando con el PSG. Les hago una pregunta, una provocación. Vlahovic, bueno, todos conocemos a Vlahovic, sabemos lo que es y lo que no es, ¿no? Pero ¿ustedes creen que si Vlahovic se queda, va a ser muchos menos goles de los que haga Kolo Muani si viene? O sea, ¿ustedes creen que Kolo Muani va a hacer 20 goles si viene y Vlahovic va a hacer 5? Para mí, no. O sea, yo creo que Kolo Muani va a hacer 15 goles y si Vlahovic se queda va a terminar siendo 13. O sea, creo yo. Pero, profe, es que ya ese discurso no existe porque ya lo de Vlahovic ya se quemó.
O sea, tú lo ves como Cano, ¿verdad? Tú ves el 100%. O sea, no hay manera que Blažević se reintegre al club porque no quiso renovar, porque está ahí avaro con sus 20 millones, que no quiere moverse de ahí. Entonces, eso está quemado. Eso no hay vuelta atrás. Digo yo, pues esa es mi perspectiva. Entonces, bueno, es que a mí no me gustaría hacer un discurso deportivo de cuál es mejor de los dos no tiene mucho mérito porque no es una opción, no es una alternativa. Yo te entiendo y estoy hasta de acuerdo, pero a mí lo que no, yo estoy con Josh, a mí no me gustaría, me daría mucha rechera llegar a, no, bueno, mira, al final le tuve que dar el cartelino en la mano, le di la bonuchita y terminé, no joder, regalándose y pagando para que se fuera, para que me hiciera goles con el Milan y reforzando al Milan. O sea, a mí eso es lo que va a pasar. Pero esa situación me parecería negativa. Diferente es que tú llegues a un acuerdo, por ejemplo, tú dices, mira, el Milan me dio 12 millones más Chuchumeque, cualquier jugador. Entonces, bueno, tú lo valorizaste de alguna forma y al final, bueno, le diste bonuchita 4 millones que eran unos bonos que ya le habías prometido que se lo ibas a dar y bueno, al final más o menos te ahorras gran parte del salario, más te ahorras hacer minusvalía. Eso me parecería algo positivo, correcto. Claro, ese es el mejor escenario. Ese es el mejor escenario y entre el mejor y el peor sucederá alguno. Yo me quedo con el del medio, si no puedo llegar al mejor, no esfuerzo por el peor y me quedo con el del medio, lo reintegro al equipo y sé que va a ser 12 goles. Porque pero yo no estoy seguro que él quiera reintegrarse, pro. O sea, yo entiendo tu punto, pero... Entonces tiene que mamar un huevo, claro, pero ¿y cómo se lo mama en la tribuna mientras le está pagando? Pero es que el escenario mamar huevo no le sirve a nadie. Bueno, uno puede argumentar que quien se lo mamen, sí, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. No le sirve al equipo y bueno, sí, sentas un precedente, pero bueno, ¿a qué costo? ¿A qué costo estás sentando un precedente? Eso se lo puedes hacer a Arthur, que ya no tienes ni qué hacer con él, pero se lo vas a hacer a Blažević, que igual le tienes que pagar no sé cuántos millones de euros. 20 millones brutos. O sea, Blažević este mes, en julio, ganó 1 millón de la Juventus. 1 millón. Bueno, yo haría el tiempo y el salario lo pagamos nosotros. Yo sí estaría, por ejemplo, 100% seguro de la salida de Douglas Luiz, por ejemplo. Esa sí es una salida que yo doy 100% segura porque es un tipo que quiere irse, tú lo quieres ceder y tiene muchísimo mercado en Inglaterra. Entonces, si no es con el chingo, es con el sin nariz, pero en Inglaterra te lo van a agarrar. Entonces, ahí sí yo anticiparía al mercado con el fichaje de un mediocampista, porque sabes que te va a hacer falta. Porque tú no puedes vivir una temporada solo con Thuram, Locatelli, más el asterisco de todos los años que es McKennie. Con el respeto de Dieguito, que se bueno, y mira, Jefferson justo había puesto esta pregunta que la tenía guardada. En el directo del miércoles con Milker se planteó una pregunta: ¿cuál escogerían si pudieran, McKennie o Miretti? ¿Y si al final se quedan los dos? No, yo me quedo con McKennie toda la vida. Y luego tienes a y aparte es un comodín. Y luego tienes a Koopmeiners que ese trabajo lo hacía. Yo no sé qué le pasó, pero... que no sabemos qué va a jugar con nadie sabe qué pasó con la incógnita de los 60 millones. ¿Qué problema es más grande, Koopmeiners o Blažević? Buena pregunta. No, bueno, yo creo que sin duda Blažević, porque te ata el tema contractual. Por mal que vaya, Koopmeiners lo sigues teniendo ahí por varios años bajo contrato y coño, algún año le irá mejor. O sea, peor que el año como que Rabiot, tuvo es imposible. Como Rabiot, que en el año 4 del contrato No me compares Cavallo Pazzo con este señor, por favor. Chisono le categoría. Ranita, por coño, qué vaina que Ranita ya no está con nosotros. Nos abandonó. Ven acá, Enzo. El Cavallo Pazzo resucitó al 3er año de contrato. No me jodas. No, muy feo. ¿Pero qué año de McKennie de contrato estamos? Porque lo renovamos, ¿no? Según yo. Yo creo que McKennie... como en el 16. En el año 15 después de Jumbo. O sea, a él se le vence el contrato en 11 meses. Correcto. Pero ese no era su vencimiento original, ¿no? ¿O sí? McKennie es la misma situación que Blažević, solo que gana menos, pues.
De hecho, el problema de McKennie es que no han podido renovar por las comisiones que están pidiendo los agentes, porque yo creo que deportivamente McKennie ha demostrado también lo que es y lo que no es, que llega fuera de forma, que tarda en entrar en forma, pero después entra en forma y rinde con sus limitaciones, pero rinde donde lo pongas, le echa bola y después al final de año se funde y vuelve a desmejorar su rendimiento. O sea, ya lo conocemos a McKennie. Y bien o mal, eso es y nos ha aportado. Todos los años él ha sumado de alguna forma. Mira, McKennie ha visto como 4 directivos en la Juventus. Y todos lo quieren limpiar. Es más longevo que las directivas de la Juventus. Todos llegan. Es como Rugani, ¿no? Es el Rugani del medio campo. Es como Rugani. No, como Alexandro, que le dijo a Rugani, tú eres inmortal, weón. Tú eres inmortal. No, un grande Alexandro, ¿Cómo nos hace falta Alexandro? Sí, el Alexandro que llegó, no el que se fue. Si acaso. ¿De qué estamos hablando, chicos? De Miretti. Miretti no les gusta. Estamos hablando de la nada absoluta. Miretti no quieren que se quede, Miretti. ¿No? No sé, brother. Ay, perdimos a Tato, vale. Qué lástima. Por 10 millones no lo vendes a Miretti. Me parece muy poquito, Miretti, 10 millones. La verdad, me parece muy poco. Pero bueno. Bueno, veamos aquí un poquito de los mensajes que tenía guardados. Chevy Silverado pregunta, ¿hay alguien de la Next Gen que se puede usar para los laterales? A este punto no. Yo uno que me gustaba, que al final terminaron cediendo en préstamo, era Mulazzi, creo que se llamaba. Quizás aquí Diego me puede corregir. ¿Te estás despidiendo, prof? Sí, me quería despedir porque el otro día se me apagó esto y me fui así abruptamente. Quería hoy mandarte un abrazo a ti y a toda la gente del chat, que creo que le hemos dado poco espacio al chat hoy. Y bueno, mandarle un saludo a todos y que nos vemos el lunes. Vamos a tratar de hacer, o sea, aquí me estoy comprometiendo yo mismo, ¿no? Pero me gustaría hacer una especie de mini match análisis del Juventus Reggiana. O sea, tómenlo con pinzas porque es un amistoso, pretemporada, contra un equipo de Serie C. Pero, digamos, pueden pasar cositas que de repente el lunes, si hay buen material de video, lo podemos traer. Sé, Capi, que dijiste que para los que estamos fuera de Italia, lo va a transmitir en abierto por su página web la propia Juventus. Y yo espero que eso quede grabado allí, ¿no? En la Debería web de quedar, sí, en la sección de videos de Juventus, sí. Si queda de esa forma, yo me comprometo al lunes a preparar un material, digamos, de pretemporada también y lo miramos junto el lunes en el match análisis. Buenísimo. Quedó ahí la invitación abierta entonces del prof para el match. Gracias, prof. Listo, pues disfruten que está bueno el programa. Chao. Un abrazo. Bueno, chicos, Turquía es otro bueno, pero yo creo que todavía no está listo para el primer equipo, Andy. No sé si pienses diferente que yo. Gianfranco Giannini pregunta, ¿se sabe que Danilo le metió una cachetada a Mota, por eso fue su salida? Bueno, sí, fue una de las muchas situaciones de por qué se fue, pero sí, se dice que se llegaron a golpes. Gino Carpentieri, hola chicos, un abrazo, mucha gente uniéndose en este momento. Chevy Silverado también había preguntado, ¿cuál es la situación con la justicia deportiva y los cambios en Europa? ¿Cómo afectaría a la Juve? Hoy hubo una sentencia, ¿no? Para quienes estén interesados, una sentencia fuerte por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Unión Europea, la cual prácticamente le quita el poder a la justicia deportiva europea. Y eso obviamente afecta también a la justicia deportiva italiana. Lo que dijo, en resumen, es que se puede apelar cualquier decisión de justicia deportiva que haya habido y llevarla a los tribunales ordinarios, o sea, la justicia ordinaria. En Italia sabemos que eso está muy bien dividido entre justicia ordinaria y justicia deportiva. La Corte Suprema Europea acaba de dictaminar que cualquier cosa que pase en la justicia deportiva se puede llevar a apelar. Y esto es una gran noticia en cuanto a la Juve, porque, por ejemplo, la Juve hubiera podido llevar todo lo de las plusvalías, ¿no? Que sabemos que fue
pues dictaminado de forma parcial por parte de la justicia deportiva a la corte ordinaria, donde hubiera podido llevarlo de otra forma. No sé qué tanto retroactivo se puede hacer en términos de decisiones de la justicia deportiva. No sé si puede la Juve llevar a Calciopoli, por ejemplo, todo lo que sucedió ahí. Sé que hay una presión muy fuerte dentro de Italia para que los hechos de Calciopoli no salgan a la luz. Lo vimos con lo que pasó ahorita, que había un programa que iba a salir en Amazon Prime, que al final pues detuvieron para que no pudiera salir a la luz. Lo cual, pues, estoy teniendo saturado aquí de trabajo, me tengo que retirar. Dale, un abrazo, Canito, no te preocupes, gracias por pasar. Chao. Bueno, quedamos nosotros. Mientras tanto, para ir terminando, respondiendo algunas de sus preguntas, Alexander Moreno, ¿esta Juventus, así como está ahora, la ven protagonista en la Serie A? No. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer, porque la Juventus que ganó el Scudetto con Conte, nadie la veía protagonista en ese momento, solo que basado en la información que se tiene en este momento, pues poco, yo creo que es un equipo que puede competir por el cuarto, tercer lugar, pero hay que verlo después en el campo, ¿no? Que al final es quien tiene la razón. Grande, Oscar, gracias por el me gusta. No se olviden dejar ese me gusta. Pensarían en fichar a Heung-min Son. Sería bueno, sería una buena opción. A mí me gusta bastante él. No estoy muy seguro qué es lo que pasó con él y el Tottenham. No sé si es que se está yendo como agente libre. Y la cuestión es que seguramente en términos salariales no sería algo que la Juventus podría tener, ¿no? Creo haber leído que lo está trayendo algo en Estados Unidos. ¿Podrá ser, León? Quizás me puedes decir tu capo. Grande, Danilo, ahora lo respeto más, grande. Andy Gaming, toca ver en un primer equipo para su categoría sub-21. Me encanta. Ojalá le dieran alguna chance en pretemporada. De Turquía. Sí, Turquía tiene, pero yo creo que hay que hacerle un poquito más de tiempo. Eso quiere decir que a futuro ya le vas a hacer mucho más difícil tocar a la Juve, supuestamente, aunque da poco que desear, o bueno, da poco que esperar que, por ejemplo, el jefe del Senado en Italia es un interista de toda la vida y lo ha declarado, y, o sea, el mismo fiscal, no sé, es difícil, ¿no? La cuestión es que, entre comillas, la justicia ordinaria está mucho, digamos, respeta las leyes mucho más que la justicia deportiva, porque está basada en la ley constitucional, mientras que la justicia deportiva está basada en la ley de lo que le salga de los huevos al fiscal de la FIGC, el cual fue recién renovado su contrato, y es el famoso Quiné. Fue renovado hasta el 2028, en silencio, ninguna anuncio oficial por parte de la FIGC, porque bueno, todo eso es una corrupción ahí armada por el buen Gravina, quien piensa que todo está funcionando muy bien en Italia, junto con el jefe de la Serie A. El coreano creo que se va a la poderosísima MLS de LAFC. ¿Viste? Algo sí había escuchado yo, que lo estaban llamando de Los Ángeles o de... Exacto, ¿ves? León también nos lo confirma. Lo prefiero a él que en vez que a Sancho, pero juega de extremo el Son. Yo tenía recordado que jugaba más como en medio, ¿no? Pero bueno, veamos. Al final, como Lino respondió sobre la situación Sancho y sobre la situación de todos, ¿no? Para traer a alguien como Sancho, quizás el mismo Son, tiene que salir Nico. Y Nico, pues por ahora prefiere quedarse en la Juventus, a menos de que haya un proyecto fuerte que le llame la atención. Se hablaba de el Atlético Madrid, podría tomarlo en cuenta. El Inter nunca lo consideró como alternativa a Lookman y eso se permanece. La Atalanta la ha considerado en caso de que se fuera Lookman, pero por ahora no se ha ido Lookman. Así que veremos. Lo cierto es que yo veo esta Juventus que va a llegar un momento en el cual, si no puede traer a alguien que vengan a buscar como reemplazo, ¿no? Digamos, vienen a Nico y ya se fumó la opción Sancho, quizás prefiera quedarse con Nico. Yo no creo que esta directiva esté dispuesta a vender solo por vender, ¿no? ¿Qué perfil te gusta a ti, Joshua, para venir a la Juve dentro de Italia que sea italiano? Esa es una gran pregunta, David, porque hay poca calidad en Italia. ¿Y para qué posición? ¿Para el medio campo?
no veo nada realmente que llame la atención en el mediocampo italiano. A mí me gusta Frendru, por ejemplo, para el mediocampo, pero no es italiano. La defensa, se habla mucho de Leoni, pero es un chico, o sea, no tiene experiencia. Yo no lo traería a la Juventus. Me gusta la idea que tiene parte de la gerencia de la Juventus de comprarlo, o por lo menos eso es lo que dice Nico Schira, que se ofreció comprarlo y dejarlo cedido en el Parma un año. Entonces lo compras más barato, porque el Parma está pidiendo 40 millones por Leoni, ojo. Entonces la Juventus está ofreciendo 25, te lo dejo cedido en el Parma un año para que siga jugando de titular, porque él quiere jugar de titular, él quiere ser convocado para el Mundial, si es que Italia califica para el Mundial, obviamente. En la Juventus llegaría no a ser titular, obviamente, está Gatti, está Bremer, o sea, también es un chico. Él le pregunta, ¿cuál te parece la camiseta más hermosa de la historia de la Juventus? La de Ariston, es la que más me gusta a mí. La que dice Ariston aquí abajo, que usó Platini. Esa me gusta, es una de las más bonitas. Recordarles que la semana próxima se dará a conocer las bases para el Fanta. Correcto. Entonces, si están interesados en jugar el Fanta Calcio de Pueblo Juve para la temporada que viene, pasen a nuestro WhatsApp. Hay un canal ahí de Fanta Calcio. Les estoy compartiendo ahorita el enlace en todos sus chats. Pero, ojo, se están comprometiendo a jugar un año, porque si vienen a jugar y solo van a abandonar el equipo después de un par de jornadas, les pido con toda honestidad que no se metan, porque eso solo fastidia al torneo en general, porque va a haber equipos contra quienes siempre se gana. ¿Ves? Es bueno cuando todos están ahí activos participando. Entonces ahí pueden entrar a nuestra página. En este enlace aquí tienen todos los enlaces de todas nuestras redes. Nos pueden participar ahí. Hay un canal dentro del grupo de WhatsApp que se llama Fanta Calcio, en el cual pueden participar. La próxima semana se dará a detalles de cómo participar. Filippo Terracciano del Milan no es mal carrilero. Puede ser. El Milan tiene un atacante joven que está saliendo bastante interesante. Ahorita se me olvidó el nombre, pero puede ser. Terracciano no me termina de convencer. No hay casi nada de calidad que sea italiano y lo poco que hay te van a pedir el santo gripal por él, nos dice Jair González. Sí, así es, Jair. O sea, mira, la selección italiana es también parte de eso, ¿no? O sea, mira la defensa titular de Italia. O sea, que todavía se esté usando a Chervi, ya te dice mucho, ¿no? Miretti ya lo tenemos. Miretti el mismo tampoco termina de convencer mucho, O sea, están ofreciendo 10 millones por él. Sí, podemos argumentar que siempre vienen a buscar a la Juve por más barato, tal, pero el mismo Genoa que lo tuvo por un año no termina de queriendo comprometerse a comprarlo definitivamente. O sea, hay que tener eso ahí. ¿Qué opción ven como tercer delantero si Milik no cuenta? ¿Y por qué Milik no cuenta, Eduardo? Yo estoy de acuerdo contigo que no debería contar. Pero yo les pregunto, si Milik está en buena forma, no encuentras a dónde mandarlo porque la verdad es que nadie te lo viene a buscar después de un año fuera. No te cuesta mucho porque Milik se renovó el contrato para espalmar la amortización, pero bajó muchísimo su costo salarial. Si está en buena forma y puede ser tu tercer delantero para entrar, cerrar partidos o aquellas, digamos, partidos de rotación contra rivales un poco menores que necesites darle descanso a Jonathan, David y a Kolo Muani, si es al final Kolo Muani quien llega o al mismo Vlahovic, lo que sea. ¿Por qué no? ¿Por qué no Milik? Ahora, si logras sacarlo, entonces yo ya apostaría como Kristovic para el tercer delantero, que es del Lecce. Me parece que estaría alrededor de 20, 25 millones, igual sería un salario bastante accesible. Pero de nuevo, ojo que no es italiano. El otro que me gustaba era Luca, terminó yéndose al Napoli a hacer yo no sé qué, porque no va a ser titular en Napoli. Pero bueno. Se puede jugar varios fantacalchos a la vez porque ya estoy en uno. Sí, se puede jugar en varios fantacalchos. Puede ser el fantacalcho donde estés, el fantacalcho de Pueblo Juve, el fantacalcho de fulanito, merengano, etc. Camarda, este era, exacto, muy bueno. Liberali, no, Camarda, delantero del Lecce, creo que es del Milan. Comotto mediocampista y Camarda delantero. Camarda lleva 5 goles en 3 partidos con el Lecce. No es del Milan, chicos. Me estoy confundiendo.
Aguardor, ¿cuánto cuenta? Jajaja. Aguardor, no entendí esta, discúlpame. Prefiero a cualquiera de la Next Gen antes que darle minutos a Mili. Bueno, está Pietrelli calentando y entrenando con el primer equipo. Esa podría ser una buena opción para subir y jugar. Yo creo que va a ser ese tipo de que pasa la Next Gen y el primer equipo y así sucesivamente. Repartiendo bebidas de Prime, selecciona. Bueno, seleccionó, sí. Kristovich, sí, exacto. Si bien es cierto que nadie va a venir por él, Milik es de cristal también. Sí, sí, es cierto, es cierto. Eso es uno de los problemas de Milik. Pues se mantiene sano, ¿por qué no? El problema de Milik es que lo toca el sol y se lesiona, literalmente, se corta de nada. Si Milik está en buena forma, sirve de tercer delantero. Exacto, Victoria está de acuerdo conmigo. Está cedido, exacto, exacto. Kristovich es del Lecce, de acuerdo. Camarda es del Milan, es milanista de Maldini. ¿Cómo? Camarda es más milanista que Maldini, está cedido en el Lecce, es del Milan. Y bueno, pero si yo te digo que Maldini no era milanista, su cuna, Maldini era juventino. Después de muchos años en el Milan, obviamente, tiene que decir que está, que es el que... Pero está haciendo la pretemporada con el Milan, ¿no, chicos? Camarda. Creo que ha metido goles con el Milan. Bueno, no sé, yo, al final veamos. No nos lo van a vender. Eso es uno de los jóvenes, digamos, futuros de allá. Y eso no es lo que estamos buscando en este momento. Oliver Di Pillo, Capi, ¿ves la Serie A este año igual de competitiva que la temporada pasada? Si el Milan mejora, como se prevé, será una lucha difícil para ese tercer o cuarto puesto. Debemos terminar de hacer un mercado que nos dé tranquilidad en todos los sectores del campo. A ver. Buena pregunta, Oliver. Yo aquí voy a decir algo poco popular, y ya me han caído encima por lo mismo. Lo primero no es poco popular, es sabido y creo que todos van a estar de acuerdo. Este es un campeonato del Napoli para perder. ¿Qué me refiero? Que el Napoli debería ganar fácilmente este campeonato. Lo único que veo que pueda causar un problema en que el Napoli gane este campeonato es que haya algún tipo de quiebre entre Antonio Conte y Aurelio De Laurentiis por cualquier cosa. O sea, ese es el filo, digamos. Todo el proyecto de Napoli está colgando de un hilo dental, literalmente, que se puede cortar en cualquier momento si estos dos se pelean. Por ahora parece que no se pelearon y van adelante. Por ende, me lleva a decir que el Napoli está ampliamente listo para ganar un segundo scudetto, digamos, en fila, ¿no? Ahora, fuera de eso, el Atalanta perdió a Gasperini y trajo a Juric. Con todo respeto a Juric, es un entrenador perdedor y no creo que quepa bien dentro del concepto de Atalanta. Por ende, no lo veo como uno de los que va a estar compitiendo por el cuarto puesto. La Roma de Gasperini es una incógnita enorme, porque Gasperini ha sido exitoso en la Atalanta después de muchos años. Veremos qué logra hacer, cómo juega la Roma de Gasperini y si los jugadores de la Roma pueden aguantar el ritmo de Gasperini, que no es una cosa totalmente dicha. La Fiorentina de Pioli, no lo sé. Puede que compita por un quinto, sexto puesto. Pioli a mí no me termina de convencer como entrenador, que todos dicen, bueno, ganó con el Milan y tal, pero cualquier cosa. Eso pasa, ¿sabes? De vez en cuando también suceden esas cosas. Spalletti ganó con el Napoli. Spalletti es uno de los entrenadores más paupérrimos de la historia del calcio. Así que no lo veo. Y les digo esto, y es la parte no popular, yo creo que el Inter no califica en los primeros cuartos puestos de este campeonato. Tiene un gran equipo, pero yo creo que Kivu se encontró una situación interna poco sustentable que va a crear muchísimos problemas y Kivu no está a la altura. Así que veremos. Cuando empiecen a llegar los resultados negativos en Europa, especialmente, va a crear muchísima presión interna y creo que se va a empezar a desmoronar un poquito esa casa de papel que tienen construida ahí en el Inter. Así que lo veo difícil, la verdad, la situación Inter que entre entre los cuatro. Por ende, te queda la Lazio, que confirma el entrenador, si mal no recuerdo, o se fue y llegó otra vez.
Llegó otra vez Sarri, ya no recuerdo. Pero bueno, la Lazio es un equipito que podría competir por el cuarto puesto. Te queda la Juventus, obviamente. El Milan hay que ver, porque sí es cierto que tienen un cuerpo técnico más serio este año. En términos de mercado no le han construido un equipo, creo, digno. Así que habrá que ver realmente cómo está. Entonces, es una pregunta interesante, Oliver. O sea, fuera del primer puesto, me cuesta ver cómo va a terminar de ser el resto de la liga. Milker, Capi, ¿llenaste el álbum de Alemania 2006 que tienes detrás de tu...? Sí, aquí está. Lleno, completo. Aquí. Último álbum que llené. Así es. Bueno, chicos, ya estamos aproximando las 2 horas y creo que estamos hablando de cualquier cosa menos de lo que se necesita, pero para recalcar, la Juventus Women gana 9-1 hoy en su primer partido amistoso contra el Zurigo. Mañana es el primer partido amistoso de la Juventus masculina contra la Reggiana a las 11 a.m. hora de Italia, así que yo creo que la mayoría de nosotros veremos la repetición. No va a haber guachalón, obviamente, a esa hora por ese amistoso. Inmediatamente después del partido, la Juventus viaja a Alemania. Todos los integrantes que forman parte del grupo ahorita, independientemente si van al mercado, independientemente si son parte del proyecto o no, viajan con el grupo a Alemania a hacer la concentración. Así que, pues fenomenal con eso. El lunes ya escucharon al prof, está la invitación del match análisis, mercado análisis, una mezcla de los dos, ya que si el prof consigue buen material del partido amistoso de mañana, quizás nos brinda algunas imágenes, algún análisis de lo que plantee Tudor durante este amistoso, y también obviamente seguiremos hablando del mercado y vemos si la Juve termina cerrando por Kolo Muani o no, quién termina, si por fin logra vender a Douglas Luiz y cómo, y quién llega en su puesto, y así sucesivamente. Obviamente la invitación es que dejen el me gusta aquí, si aún no lo han dejado, se suscriben, si aún no se han suscrito, compartan para que esta comunidad siga creciendo. Estamos cerca de llegar a otro gran hito aquí en YouTube. Su ayuda es obviamente más que bienvenida, pero también que nos sigan en todas nuestras otras redes, las cuales están pasando aquí atrás, aquí abajo. Si están en Facebook, no se olviden de seguir a Juventus Latam, nuestra cuenta hermana por allá, llevada por Mir, que es uno de nuestros embajadores. Y lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.